Hay unos que mandan y hay otros que obedecen. ¿De dónde proviene nuestro poder? Si quieres gobernar Atenas, tienes que primero gobernarte a ti mismo. Nadie puede tener el poder que nosotros no le consentimos tener sobre nosotros. Si el poder no se puede ejercer sin consentimiento, entonces si yo voy a la fuerza con alguien más y me termina dominando, o sea, igual sí ejerció poder entonces. Usted no ejerce poder ni por lo que tiene ni por lo que hace, sino por lo que es. Cuando un jefe se sobrepasa, no lee las señales de un hombre o una mujer que le dice: hey jefe, de ese tema no me hable. Hey jefe, yo no quiero discutirlo con usted. Pero como estás de bonita y a qué hora sales. El abuso sexual se presenta la mayoría de las veces por una persona muy cercana al niño abusado. ¿Cómo puedo mitigar yo esos efectos patológicos del poder, tanto en mí mismo como si alguien los va a ejercer hacia mí? ¿Le tienes miedo a la figura de autoridad? ¿Ese miedo de dónde viene? Cuando yo viví la situación de acoso laboral, a mí mis compañeros me decían: no digas nada, quédate callado, pero ¿por qué sos tan peleón? El antídoto al abuso del poder es: el jefe se aprovecha porque él sabe que él controla un recurso que es escaso. ¿Cuál? El salario, el puesto de trabajo. ¿Qué relación tiene el poder con el éxito? Porque en el fondo hay una cosa que no nos pueden quitar, Juan, y es el derecho que tenemos a ejercer nuestro libre albedrío. Así te lleve hasta la muerte. Así me lleva hasta la muerte. Aunque sea con la muerte, hay gente que prefiere la muerte a verse absolutamente sometido. Se fue. Buenas. Estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y el día de hoy tengo el gusto de estar aquí con un personaje que ya había estado en el podcast hace, cuando el podcast no lo conocía, pero ni la abuela. Ahorita ya lo conoce la abuela, afortunadamente. Desde el episodio 3, No Volvías por Acá, que esa vez hablamos sobre ciencia, paradigmas, guerras de ego y ovnis. Un personaje con el que voy a hablar hoy. Y bueno, voy a nuevamente hacer brevemente una presentación tuya, pero no la formal, sino la informal con lo que conozco de ti. Mi Johnny, vi 2 clases contigo en la universidad, fuiste mi profesor y siempre fue una clase fascinante. Así fuera una clase que en el papel fuera un poco ladrilluda, digámoslo así, como la de fundamentos de investigación. Contigo era bacana, o sea, se desprendían temas muy interesantes y pues tú eres un man que con todo lo que has leído y todo lo que has escrito, pues hablas de cualquier tema y relacionas psicología con salsa, con deporte, con inteligencia artificial, con todo. Entonces eran muy buenas clases, de ahí que pues apenas en ese episodio número 3 quise traerte para el podcast y pues muy amablemente accediste de una y apoyaste el proyecto desde el inicio. Entonces pues es para mí un honor tener aquí al doctor Johnny Orejuela. Mi Johnny, bienvenido. Muchas gracias, mi Juan, muchas gracias a ti por tenerme otra vez en tu podcast, que además he visto evolucionar y es la oportunidad para felicitarte, Juan, por este trabajo tan chévere que has hecho. Yo te sigo, obviamente. Veo las entrevistas, vi que hiciste una entrevista súper interesante con Caterina Ibargüen, pues me la disfruté mucho. Has hecho entrevistas con mucha gente con temas muy interesantes. Y bueno, para mí es un placer y un orgullo tener la posibilidad de volver aquí a tu espacio, a este espacio de difusión de la ciencia, de la cultura y de todo lo que a ti se te pasa por la cabeza que hace que invites a mucha gente tan diversa y tan interesante para compartir el conocimiento. Mi Johnny, no, un espectáculo volver a estar contigo. Estamos pues yo aquí desde el estudio en Medellín, tú allá en Cali. Esta vez pues no estamos presencial como en ese primer episodio, pero igual se siente la conexión a la distancia. Entonces, bueno, antes de arrancar, les recuerdo a todos que si les gusta el contenido que ven aquí en el canal y si les aporta, pues suscribirse es la forma en que me ayudan a seguir creciendo este proyecto y a poder seguir trayendo personajes de este talante. Entonces, muy invitados a que se suscriban. Y ahora sí, pues ya entrando en tema, o bueno, no, todavía sin entrar en tema, Johnny, no sé si quieras presentarte y hablar un poquito de pues, tu experiencia. Bueno, sí, un poco como para los que no me han visto, porque han pasado 50 capítulos, mi Juan, Sí. y obviamente hay gente que seguramente no ha visto el 3. Sí,
Mi nombre es Johnny Orejuela, yo soy caleño, salsero, soy psicólogo de la Universidad del Valle, especialista en clínica analítica, psicoanalítica, con la orientación de Freud y de Lacan. Tengo una maestría en sociología de la Universidad del Valle y soy doctor en ciencias por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Soy un investigador senior, según el escalafón de Colcien, de MinCiencias. 25 años de experiencia como profesor universitario, más de 320 tesis dirigidas. Bueno, tengo un canal de YouTube también, al que quiera aproximarse a él. Tengo mi red social en Instagram. Me encanta difundir el contenido y una cosa que es novedosa, Juan, dos cosas nuevas. Una es, estoy recién publicando este libro que están viendo aquí atrás, que se llama Espiritualidad, Psicología, Terapias Integrativas y Sanación, que es un Que libro que de se... hecho, perdóname que te interrumpa ahí, tú mencionaste al final de ese episodio que grabamos hace 50 episodios que estabas trabajando en ese libro. Curioso, Sí, ahorita ya para este ya lo tienes listo. ya está publicado, sí, ya lo pueden conseguir, va a estar disponible en Amazon próximamente para que estén atentos. Alguno que quiera alguna versión impresa, pues se comunica conmigo y con gusto se la hago llegar. Pero Juan, además en ese libro consolidamos la discusión que hicimos en el podcast número 3, Ujú. perdón, en el capítulo número 3. En el capítulo 3 hablamos de la ciencia y los paradigmas y en este libro yo hago un capítulo en el que precisamente digo que es importante entender el cambio de paradigma para poder entender las terapias alternativas o integrativas, psicoespirituales y obviamente poder entender de qué se trata esto de la ciencia y la espiritualidad, que está hoy tan de moda. El boom de la espiritualidad está disparado y de hecho creo que de eso va a ser inevitable que tengamos que tocar hoy un poco como el tema, a pesar que no es Ujú. directamente ese, vamos a tener que aludir a él. Y bueno, y además tengo ahorita un proyecto también nuevo de difusión del conocimiento, de divulgación científica alrededor de la espiritualidad que se llama Entre Ciencias y Dioses Podcast, que es un podcast que estoy haciendo con mi amigo y ex estudiante también, así como tú, Juan, un estudiante que terminó siendo amigo mío y es un gran amigo, se llama Pablo Andrés Sanabria, y con él estoy haciendo ese podcast que se llama Entre Ciencias y Dioses. Entonces, ahí invitados para que también pues pasen por allá, por Apple Podcast y por Spotify y lo busquen. Hemos hecho capítulos interesantes, pero bueno, esas son las novedades un poco de mi trajinar, porque en 47, digamos, capítulos han pasado muchas cosas, Juan, como que ya no vivo en Medellín, ahora vivo de nuevo en Cali y tú estás en Medellín, entonces por eso ya no estamos hoy en el mismo estudio físicamente, pero la conexión se ha mantenido, Juan, y yo lo valoro mucho. Hemos tenido, digamos, siempre contacto en este tiempo y para mí es una fortuna. De nuevo te felicito, valoro mucho tu esfuerzo como un estudiante que hace este tipo de ejercicios que yo creo que muchos profesores debemos estar haciendo y no lo hacemos, pero estudiantes audaces como tú lo hacen y yo creo que eso es importante para la disciplina científica y para la ciencia y la cultura. Johnny, no, buenísimo, buenísimo. Aquí, como ven, Johnny es una cajita de sorpresas, el man está metido en todas partes. Estoy seguro que grabamos otro episodio en 50 capítulos y ya tranquilamente puedo haber montado una obra de teatro, haber sacado un CD, una película, o sea, es un Una loco coreografía de y salsa, Juan. sí, Esa es la que me tranquilamente. falta. Y eso es muy bacano porque siempre estás, o sea, no le tienes miedo a lanzarte, a probar cosas. Me acuerdo una frase que hablabas tú de que promovías una mentalidad de acción masiva e imperfecta. Entonces de, fue Correcto. madre, medírsele, sacar un libro, sacar un paper, sacar un video de YouTube y ir perfeccionando en el camino, pero no tenerle miedo a eso. Y eso ha sido una inspiración para mí para lanzarme en mi proyecto y claro, siempre hay críticas, siempre hay gente que no le gusta o que por los laditos le dicen que, que usted, que ese podcast o que lo que sea, lo que hemos Ajá, hablado sí. tú y yo, Sí, no faltan los pero haters. uno se va forjando, exacto, no faltan, pero uno se va forjando es haciendo, entonces Sí. eso lo valoro de ti y bueno, ya cerrando un poco este espacio publicitario y demás, pues hagámosle, ¿no? Entremos ya Entremos en materia, mi Juan, en claro que tema, sí. mi Johnny. Entonces, bueno, nos reúne el día de hoy el tema de el poder y creo que es un tema sumamente interesante, pues eres la persona idónea para hablar de esto, porque cuando vimos una materia que se llama Gobierno de las Organizaciones, le diste un enfoque al tema del poder que me pareció espectacular
Y entonces creo que pues, es el momento oportuno para que hablemos del tema. Entonces lo primero que te quiero preguntar, mi Johnny, es ¿tú por qué crees que alguien debería sentarse y escuchar esta conversación sobre el poder? Bien, Juan, mira, por una razón sencilla, muy simple, pero quizás a lo mejor puede ser interesante, y es porque va a escuchar una versión de el poder y articulada a la conciencia y la espiritualidad. Esa combinación es inusual y yo creo que vale la pena quedarse hasta el final para ver cómo entonces pasamos del poder y del poder en la dimensión más concreta y material a una dimensión del poder más sutil y más trascendental. Yo creo que esa articulación no es común. Sí lo comienza a hacer hoy en día, en la que hay personas que han comenzado a pensar, por ejemplo, el problema del liderazgo consciente, pero creo que hoy vamos a tener un enfoque quizás un poco distinto que hace que valga la pena quedarse para escuchar lo que podemos contribuir a una reflexión sobre el poder en una visión crítica, en una visión clínica y en una visión espiritual. Buenísimo, muy chévere. O sea, genial digamos que esa perspectiva que le das desde el lado espiritual y cuántico y también me gusta mucho el tema porque es un tema muy polémico, muchas personas a veces se sienten incómodas hablando del poder y de pronto no es su tema principal del que quieran conversar en conversaciones casuales, sino que se le tiene cierto temor, cierto escosor, pero no por eso pues el poder deja de estar permeando todas las interacciones que tenemos nosotros como sujetos, ¿no? De hecho me acordaba, y pues una breve anécdota que quiero contar antes de arrancar. Alguna vez, cuando yo era tu estudiante, digamos, no siempre tuvimos la relación más hermosa, también hubo un momento en que tuvimos una vez un choque en una clase y hablando de todos estos temas de poder, pues yo siento que tú como profesor ejerciste tu poder docente y yo también desde mi punto de estudiante ejercí mi poder de estudiante y medio nos echamos la madre pues de formas, o sea, no con madrazos ni nada, pero pues en lo que cabe dentro del tono y de las formas en una clase. Pero bueno, luego ya lo solucionamos con un cafecito y quedamos siendo panas y súper bien. Pero hay uno, es donde ve el poder, o sea, Claro. el poder de ambos lados. Y digamos en esa jerarquía, un docente, yo esa vez sentí como, uy, hijo de pucha, dura esa apretada, pero yo también y uno con su ego como, bueno, no, pues también me voy a dar mi lugar. Entonces, bueno, eso me Sí, sí, parece sí. chistoso. Y eso es interesante que lo recuerdes y lo señales, porque es que la gente cree que el poder es una cosa que está allá lejos, ¿no? El poder uno cree que lo tiene la policía, que lo tiene el político, que lo tiene, ¿cierto?, la fiscalía. Y no, todas las relaciones humanas están mediadas por el poder. Las relaciones más íntimas, por ejemplo, como la de la pareja. El problema es que ese poder se ejerza de una manera arbitraria o ese poder se ejerce de una manera, digamos, desequilibrada, que no se dialectice la posición del poder, diríamos los psicoanalistas. El poder hay que saber dialectizarlo, es decir, hay que saber cederlo un poco, recuperarlo, volverlo a ceder, porque si no se dialectiza el poder, entonces se queda en una posición, digamos, asimétrica demasiado, digamos, abrumadora para el otro. Pero en la relación de padre e hijo hay una relación de poder, en la relación de estudiante y profesor hay una relación de poder. Yo por eso ese día tuve que ejercer el poder de profesor y colocar los puntos sobre las IES. Pero tú también tienes un poder, que es una cosa que es interesante ver, y es que el poder no se puede ejercer sin consentimiento del otro. Y Ujú. esa es una cosa importante, es nadie puede tener el poder que nosotros no le consentimos tener sobre nosotros. Y eso es importante, es decir, nadie puede tener más poder que el que nosotros le podemos consentir. Esa diferencia es la que establece un sociólogo que se llama Max Weber, que dice que una cosa es el poder, que es el interés, ¿cierto? O la capacidad que yo tengo de influenciar el comportamiento del otro, pero otra cosa es la dominación, que es el consentimiento con ese interés del otro de ejercer alguna influencia sobre mí. Entonces, el asunto ahí es que no hay poder sin dominación, es decir, no hay poder sin consentimiento. Y eso es una cosa importante ya para que entremos en el asunto, es esto, y es, no somos víctimas de nadie que ejerza poder. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el libre albedrío de consentir o no con quien quiere ejercer poder sobre nosotros. Entonces, por eso, un policía puede querer ejercer poder, pero si nosotros no lo legitimamos en ese lugar, él no lo puede ejercer. Le podemos decir, no estoy de acuerdo, le podemos decir, no me parece, lo podemos interpelar y le podemos decir, no me parece que es su manera, voy a llamar a mi abogado y entonces usted comienza a darse cuenta que la relación de poder
se comienza a balancear ya no del lado del policía, sino del lado de uno. Dice, voy a llamar a mi abogado. Eso es un acto de poder. Porque usted con ese Ok. acto está intentando que el policía deje de ejercer la arbitrariedad sobre usted, a pesar de que tenga una posición de poder. Y el policía intenta ejercer de nuevo el poder sobre usted y le dice, entonces voy a meterlo a la cárcel. Entonces usted le dice, yo tengo derecho a una llamada, voy a llamar a mi abogado. Entonces comienza a verse que el poder inevitablemente lo que traduce también es una tensión de fuerzas, es una fuerza que está en tensión siempre en la relación con los otros, pero inevitablemente, aunque es una fuerza invisible, es una fuerza sutil, está presente en todas las relaciones, en la relación de pareja, en la relación en la relación pedagógica educativa, en la relación en el trabajo, en la relación, digamos, que establecemos como ciudadanos en el orden civil, es decir, el poder atraviesa todo, y esto es una cosa importante que le debemos además a Michel Foucault. Yo creo que si hay un referente importante para entender el problema del poder, sobre todo una perspectiva crítica, no digamos funcionalista, sino una visión más bien, digamos, estructuralista o quizás postestructuralista dirían algunos, es que inevitablemente para entender la dinámica del poder hay que entender la teoría de Michel Foucault. Ujú. Eso Y es un Johnny, dato importante. te pregunto con lo que venías diciendo, con el ejemplo del policía. Entonces, si digamos uno se para en la raya y que no, que voy a llamar a mi abogado o lo que sea, y él dice, no, hermano, usted está haciendo algo que no está bien y lo voy a arrestar. Y entonces físicamente te Claro. domina, digámoslo así. Ahí entonces no está ejerciendo poder o qué está Él sí ejerciendo ahí. está ejerciendo el poder. Lo que pasa es que para poder Y yo no ejercerlo, consentí. claro, usted no consintió, pero entonces es donde el poder pasa de ser un ejercicio, digamos, de legítima regulación interpersonal en la interacción a ser un ejercicio ya de violencia, porque él está pasando por encima, por ejemplo, de un derecho tuyo. Y es que tienes derecho a llamar a un Ujú. abogado. ¿Cierto? Tienes derecho, por ejemplo, hoy en día él puede, no, me voy a llevar, te voy a llevar preso porque no tienes la cédula física. Y usted le dice, no, usted no me puede hacer eso porque yo tengo derecho, digamos, a que solamente con mi número yo se lo dé, usted lo pueda revisar, o que yo le diga que aquí tengo en mi cédula mi celular digitalmente, usted la puede verificar, o que yo tengo una hora para ir y volver hasta este punto a traerle mi cédula. Es decir, hay recursos, pero cuando él ya te niega el derecho y quiere hacer un ejercicio arbitrario del poder, entonces ya es un poder que él sigue ejerciendo y entonces ya pasó a que tú no estás consintiendo con él, pero él está ejerciendo de una manera en la que ya el poder dejó de ser un mecanismo de regulación, ¿cierto?, de la interacción social, para ser un mecanismo arbitrario en el que hay una expresión bruta o brutal de la violencia, que es lo que no Ok. debería, que es donde no deberíamos llegar, porque claro, ya la violencia es una forma abrupta, digamos, del poder, que es a lo que se Ya espera es que no llegamos. control, ¿no? Sí, ya es un intento de control, pero es una forma desesperada porque de todas maneras el poder está allí para regular las relaciones, ¿no? Para establecer un mínimo nivel de regulación de las relaciones. Pero cuando ya se pierde esa función que tiene el poder, digamos, reguladora y se pasa a la violencia, pues ya el poder se está ejerciendo, pero de una manera que va a tener ya no la función reguladora, sino una función descompensatoria de la interacción social, lo cual no es ideal, ¿no? ¿Qué es lo que se espera en últimas, como lo diría Michel Foucault en su texto Vigilar y Castigar? Lo que se espera es que el poder sea tan sutil al final que ni siquiera sea necesario recurrir a la violencia física, sino que usted se autocontrole, se autodomine de tal manera de que no sea necesario recurrir a la violencia del aparato, digamos, físico de la policía. ¿Cierto? Y ahí hay una crítica, por ejemplo, a los psicólogos, una crítica que se esbozó desde los años 60, y era que decían que los psicólogos eran el aparato, ¿cierto?, ideológico utilizado para controlar a las personas para no necesitar a la policía. Es Ujú. decir, necesitamos un ejército de psicólogos que lo logren controlar a usted de tal manera tan sutilmente que usted logre, digamos, aceptar el sistema de reglas establecido, se logre, digamos, ser subordinado por ese sistema de leyes, usted se logre sujetar al sistema de regulación simbólica, de tal manera que no sea necesario llamar al aparato, digamos, físico de la policía o al aparato técnico de la fiscalía, sino es simplemente que usted logre el autodominio, el autocontrol, que es la meta en últimas de un ejercicio, digamos, de la política, ¿no? Que las personas logren autorregularse y que sea posible, digamos, establecer la posibilidad del disenso,
pero sin llegar a la expresión, digamos, de la violencia en la que sea necesario recurrir a un aparato, digamos, ya fuerte, militar, ¿cierto? Policial para poder controlar las acciones de los ciudadanos. Eso es un poco, digamos, lo que se espera. Pero para eso existe la universidad, para eso existe la escuela, para eso existe la crianza. En última, la crianza, la escuela y la universidad son dispositivos de docilización de las personas, de eso habla Michel Foucault, ¿cierto? Es un aparato disciplinario en el que nos logran, digamos, docilizar. ¿Y qué es lo que están docilizando? La pulsión. ¿Qué es la pulsión? Ese ímpetu que tenemos de querer hacer lo que nosotros queremos, lo que nos da la gana, lo que impone, ¿cierto? El imperativo del principio del placer, pero que en últimas tenemos que después intersectarlo por el principio de realidad que nos dice, mire, es que usted no puede hacer lo que le da la gana, hay que colocarle ritmo a la pulsión, usted no puede hacer lo que quiere porque hay un sistema de reglas, hay un orden simbólico, hay una cultura que a usted le va a colocar límites en la posibilidad, digamos, de expresar directamente su deseo, su pulsión. Usted no lo puede hacer así. Para eso aparece el aparato simbólico y por ese aparato simbólico es que Freud va a decir que existe un malestar en la cultura. ¿Por qué hay un malestar en la cultura? Porque mientras yo quiero hacer siempre lo que yo deseo, lo que a mí se me da la gana, lo que me impone el principio del placer, ¿cierto? Que es, por ejemplo, acceder al goce sexual o expresar violentamente la agresividad, el tema es que usted no lo puede hacer. Pero ¿cómo usted no lo puede hacer? A partir de un sistema de socialización que se hace desde la familia, la socialización primaria, en la que te dicen esto está permitido, esto está prohibido, y después también eso sigue en la socialización secundaria, que es la escuela y finalmente la universidad, y también, digamos, las relaciones vecinales, donde y de la institucionalidad política, que te dicen, bueno, aquí hay cosas que usted no puede hacer. Entonces, al final, tú terminas es incorporando, introyectando una serie de mecanismos de regulación, ¿cierto? Y de principios, digamos, de la interacción en la que tú terminas subordinándote, no puedes expresar el deseo y tú terminas sujetándote al sistema simbólico de reglas que te permite decir qué está permitido y qué está prohibido. Y en ese sentido ya no es necesario ejercer violentamente el poder, lo que no significa que no estés bajo, digamos, su imperio. De todas maneras, en la dimensión de la relación con el profesor, en la relación con el padre, aunque no haya violencia, hay un ejercicio del poder sutil a partir, por ejemplo, de las palabras, ¿cierto? De la sanción, de la censura, del regaño o de la nota, ¿cierto? La nota y la evaluación es una forma de ejercicio del poder en el marco, por ejemplo, educativo. O también, digamos, del aumento o disminución del salario, de la suspensión o del retiro del contrato en el campo laboral. Para solamente citarte los escenarios. Tremendo. Ok, el concepto que dijiste fue dispositivos de docilización. Sí, dispositivos disciplinarios. O Disciplinarios. sea, a nosotros nos disciplinan a través Ujú. de ingresarnos en un sistema de dispositivos de control que nos obligan a domeñar, digamos, el impulso de lo que queremos hacer, no venga. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacen a partir de ejercicios, por ejemplo, básicos de control del gesto, de la manera en la que ocupamos el espacio y de la manera como, digamos, disponemos el cuerpo. Entonces, a partir de ejercicios particulares. Por ejemplo, cuando tú estabas, no sé si te tocó esta experiencia, pero cuando yo estaba en el colegio, antes de entrar al colegio, nos hacían formar en la cancha, ¿cierto? De básquetbol o de fútbol, y uno se organizaba por filas. Y antes de ingresar al salón, uno tenía que hacer un ejercicio. Arriba, abajo, a los lados, a los hombros, enfrente, atrás. Ese ejercicio que parecía, digamos, inocuo, una tontería, no tenía otra función más que transmitirte un mensaje, y es que a partir del control del cuerpo, es decir, colóquese en orden alfabético, colóquese en orden de estatura, colóquese aquí el grado 1, aquí el grado 2, aquí el grado 3, siga primero el grado 1, siga primero, o sea, a partir de controlar tus gestos, por ejemplo, arriba, abajo, a partir de controlar tu cuerpo, de primero, de segundo, de tercero, a partir de controlar el espacio, en este espacio, en este espacio o en este espacio, a partir del control del espacio, del tiempo y del gesto, a ti logran comenzarte a organizar el comportamiento, pero también la mentalidad, ¿cierto? Hay un gobierno te gobierna en la mente, eso se llama gubernamentalidad, ¿cierto? Hay una gobernanza de tu mentalidad y entonces tú comienzas a entender una cosa sencilla. Mira, eso no sirve para nada físicamente, eso sirve psicológicamente. De nada te sirve a ti físicamente levantar las manos arriba, abajo, a los lados, de frente. Eso no sirve para nada físicamente. Eso sirve psicológicamente ¿para qué? Para darte un mensaje claro. Hay unos que mandan y hay otros que obedecen. No, tremendo.
Y tú has sido cómplice, quiero decir, tú has sido cómplice de esas instituciones que lo Por van supuesto, disciplinando claro a que uno. sí, totalmente, claro que sí. Yo he ocupado ese lugar. Pero quería, o bueno, no, me acordé de una charla que da Jaime Garzón donde él cómicamente ilustra eso, ¿no? Que uno llega al colegio y llega caminando así, y brinca y salta y da vueltas y de todo y la pasa bien. Y que ya después de, no sé, unos meses allá, ya uno está caminando así derechito, que arriba, Claro. acá abajo, 4x4 yo no sé qué, y todo así cuadriculado, cuadriculado. Esa es Ya la sale crítica, uno claro, medio es como el ejército, ¿no? exactamente, es que el ejército, el colegio o la escuela, la iglesia, son dispositivos disciplinarios. Incluso hay un autor que lo llama patios cerrados. Hay patios abiertos donde tú haces lo que tú quieras, pero hay patios cerrados. El ejército, la policía, el convento, ¿sí? Son patios cerrados. ¿Por qué? Porque son órdenes disciplinarios cerrados, herméticos, donde la gente no puede salir cuando quiere. Por ejemplo, tú vas a prestar servicio militar y tu primera salida es a los 3 meses después de que juraste bandera. Es decir, que en 3 meses no sales. Pero tú vas un poco, digamos, una cosa más civil, menos rígida, pero igualmente militar, inspirada en lo militar, que son el grupo de Boy Scouts. Yo fui Boy Scout 13 años, hice una carrera de Scout completa, yo fui Lobato, fui Scout, fui Roberts y después fui dirigente de manada y después dirigente de tropa. Es decir, yo hice toda la carrera, ¿cierto? Un poco la carrera militar como la hace quien pasa por, ¿cierto? Subteniente, teniente, capitán, coronel, teniente coronel, ¿cierto? Hasta que llega a general. Algo así yo lo hice. ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos? Pues estábamos sometidos a un dispositivo abierto, pero un dispositivo disciplinario, como lo puede ser el ejército. Solo que el ejército es mucho más cerrado, el convento es más cerrado, el manicomio es más cerrado, ¿cierto? El hospital psiquiátrico es cerrado. Y tiene ese cerramiento, lo que hace es que, ¿qué te están controlando allá? Te están controlando los gestos, el tiempo, ¿cierto? El espacio y en últimas, cómo tú dispones el cuerpo. Entonces te levantas a tal hora, vas a tal sitio, te acuestas a tal hora, te pones tal ropa, saludas de tal manera. No, y eso, todo ese ejercicio de vigilancia, de control y de seguimiento de tus actos, de tus comportamientos, lo que están haciéndote es ingresar en un sistema de reglas que te disciplinan el cuerpo, pero también te disciplinan la mente. Alguien que hace, por ejemplo, como tú, hace deporte de alto rendimiento, alguien que hace una formación, por ejemplo, específica, como lo pueden ser, y esto fue estudiado por un psicólogo, un psicoanalista que tú conoces, que es Christopher de Jurs, cómo son entrenados los pilotos de caza. Pues en un estricto seguimiento de un protocolo, de un conjunto de reglas prescritas que se tienen que seguir al pie de la letra porque de ellas depende que te mantengas la vida y que cuides la nave, ¿cierto? Y cuides la vida de los otros. Entonces, ¿qué hacen ahí? Lo que hacen es que te disciplinan. Y ahí hay un ejercicio de control. El control es distinto del poder. El poder es la capacidad que yo tengo de hacer que tú te comportes de la manera que yo espero. Es decir, el poder es la capacidad que tiene A de hacer que B haga lo que él haría, lo que él espera que haría y que nunca B estaría dispuesto a hacer o no había esperado hacerlo. Entonces, la capacidad que yo tengo de hacer que el otro se comporte no como él quisiera o que no como él lo hubiera querido, sino como yo lo esperaría y que yo logre que él efectivamente se comporte así, ese es el poder. El poder es la capacidad que yo tengo, real o potencial, ¿cierto? Directa o indirecta, de hacer que el otro se porte como yo esperaría o como yo quiero, como yo necesito. Por eso los jefes tienen posiciones de poder, por eso los profesores tienen posiciones de poder. ¿Por qué? Porque en esa posición, desde ese lugar, él está autorizado, legitimado para hacer que influya sobre el comportamiento real, ¿cierto? O potencial de los estudiantes, directa o indirectamente, para que se porten como él espera. Es decir, para que ocupen el rol que les ha asignado el de estudiante y el de trabajador. Esa es la condición. Ahora, ¿qué es el control? El control es la regulación o la eliminación de todos los obstáculos contextuales que facilitan o que impiden que yo, ¿cierto?, ejerza el poder. Y esa, digamos, es una cosa importante entenderla. Y hay una cosa, digamos, aquí en términos del poder que es importante reconocer. Mire, lo que está el poder es la expresión de una habilidad o de un fenómeno psicosocial que se llama influencia social. La influencia social es
esa capacidad que yo tengo, ¿cierto? De incidir en el comportamiento del otro. Sea una capacidad en tanto que una fuerza psicológica que yo tengo, por ejemplo, tengo capacidad de seducción, capacidad carismática, capacidad de convencimiento, es una fuerza psicológica que hace que yo impacte el comportamiento del otro y lo modele o lo regule de tal manera que se comporte como yo espero. O también puede ser una capacidad transaccional. Tengo más experiencia que tú o estoy en el momento oportuno, ¿sí? Y ahí es una cosa importante. Entonces, la influencia social es el fenómeno que está en juego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiende a confundir la influencia social, que tiene dos expresiones. Una es la influencia social expresada en la condición de ser un jefe y otra cosa es la influencia social expresada en la capacidad de ser un líder. Y la gente confunde jefatura con liderazgo. Hay veces que simplemente al que tenemos enfrente en la empresa es un jefe y no es un líder. Y no tiene por qué serlo tampoco, porque el poder que él tiene es el poder que le otorga formalmente la estructura organizacional y que a él le permite ejercer el poder de recompensa o de castigo. Y si él tiene la capacidad de ejercer esas dos formas de poder, recompensa y castigo, y está legitimado por la estructura de cargos en una jerarquía organizacional, él es un jefe y no tiene por qué ser un líder. Pero ¿qué pasa? Si a veces tenemos un compañero en la empresa o en el colegio, ¿cierto? O un hermano en la familia, que si bien no es el padre, no es el profesor, ni es el jefe directo, tiene capacidad de modelar o de orientar el comportamiento de los compañeros, de los que están con él es un líder. Pero lo que pasa es que el líder se diferencia del jefe de que el líder tiene capacidad de influencia no dada por la posibilidad ni de la recompensa ni del castigo, ni por la posición dada en la jerarquía, de una posición legítima que se llama autoridad, sino porque él tiene la capacidad a partir de o el carisma o la experticia o el conocimiento o la oportunidad o el control de un recurso, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede tener la capacidad de influenciar a los compañeros porque tiene el control del recurso del dinero. Mire, yo soy el que compra la pizza. Entonces, como yo compro la pizza, vamos a tal pizzería. Entonces, todo el mundo lo sigue, no porque él sea el más carismático, no porque tenga más experiencia, no porque tenga más conocimiento, sino porque tiene el control de un recurso que es escaso y es anhelado. Ujú. Entonces, ahí es donde está el asunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiende a decir, ay, entonces mi jefe es que mi líder. No, su jefe no es su líder, su jefe es su jefe. El jefe es el que ejerce la capacidad de controlar o de tener una incidencia sobre el comportamiento derivado de que tiene una posición en la estructura jerárquica de relaciones o de roles y que tiene la capacidad de recompensarlo o de castigarlo. Ese es su jefe. Pero El también líder puede puede ser ser otro. líder. Ahora, si un jefe, también además de ser jefe, es líder, pues, como dice un conocido amigo, gol de Colombia, ¿cierto? Porque fue capaz de hacer las dos cosas a la vez. Pero lo que pasa es que no necesariamente tiene que hacerla. El error de atribución, el error conceptual que tiene la gente es creer que los jefes son líderes. Y eso no necesariamente es cierto. Hay líderes que no son jefes y hay jefes que no son líderes. Y cada una de las dos posiciones es una posición independiente. Y esto es importante saberlo un poco también para desidealizar la posición del jefe, ¿no? Hay jefe no siempre es un líder y no tiene por qué serlo necesariamente. Es ideal que pueda tener, digamos, una posición de influencia más allá de la posición de la autoridad que le da el cargo, sí, es ideal porque tienen una mayor capacidad de influenciar, pero no necesariamente tiene que serlo. Listo, esta capacidad o este poder que es legitimado igualmente cuenta como influencia, ¿cierto? Claro, ¿O total, no? es una forma de la Listo. influencia. Una Es forma una de la forma de influencia la es la influencia. jefatura, otra forma de la influencia es el liderazgo. Lo que pasa es que lo que quiero decir Listo. es, no son lo mismo. Los Muy dos bien, vienen de la misma matriz, que es la capacidad de muy influencia bien. social, sí. Volviendo al ejemplo del inicio del policía, podría entonces uno decir que entre menos esfuerzo requiera una persona para hacer que el otro haga lo que uno quiere que haga, más poder tiene uno. Es decir, si yo no tengo que recurrir a la violencia, sino solo con, no sé, una mirada o un gesto, ya ocasiono que esa persona cambie su Claro. comportamiento, ahí estoy teniendo más poder que si me tocara ejercer la fuerza, digámoslo Pues así, ¿cierto? es un poder que no puede negarse que es eficaz. No es que tengas más poder, porque si tú puedes lograrlo por una mirada o de todas maneras pegándole una palmada al niño, pues igual lo lograste. El asunto es que es menos desgastante, es más eficiente para la relación social que tú no tengas que recurrir a la violencia. Pero para eso, para que lleguemos a ese punto en el que es más eficaz el poder, porque está funcionando en la dimensión simbólica y no necesariamente en la dimensión real, concreta de la fuerza bruta, es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es que no tengamos que llegar a eso. Pero ¿cómo se logra que eso realmente
pase de esa manera y logremos ese nivel de eficiencia final. A partir de un proceso que sí implica el desgaste. ¿Cuál es el proceso de desgaste? El de la disciplinización del cuerpo y de la mente. Es decir, la educación, te lo voy a explicar de esta manera. Tenemos trabajadores más eficientes, más adaptados y más productivos si hemos hecho bien la tarea en la escuela y la universidad de disciplinarlo para que cuando llegue el trabajo sea menos desgastante para un jefe tener que darle órdenes y que lo obedezca. Por eso la gente va a prácticas. La práctica a veces no es sino un ejercicio micro de entrenamiento para que usted se vaya adaptando a que no importa quién lo vaya a mandar, allá lo van a mandar. Y no importa que lo que le pongan a hacer sea interesante o no, se lo van a poner a hacer. Y usted tiene que aprender a adaptarse a ese sistema de asimetría en la relación en el que el otro lo manda, aunque lo mande mal, y el otro lo manda, aunque usted no tenga, digamos, suficiente, digamos, convencimiento de que será lo mejor que tiene que hacer, pero él de todas maneras lo está mandando porque es el jefe. Entonces la práctica es un poco que usted se vaya entrenando mentalmente para entrar tranquilamente a ese sistema donde la disciplina va a ser una condición inevitable y donde usted exhibirá mejores condiciones de resultados si usted es menos resistente a adaptarse disciplinadamente a ese régimen de regulación del comportamiento que está prescrito por un sistema de reglas y por un jefe y una jerarquía. Listo. Es decir, La práctica como oportunidad de aprender a hacer caso. Exactamente. O sea, en últimas ese es el sentido. Lo mismo que pasa con la práctica es a la escuela, ¿cierto? En el sentido de que eso que te pueden hacer de arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, pues no te sirve nada para el cuerpo, pero te da un mensaje claro y es que tienes que adaptarte a un sistema de reglas donde hay unos que mandan y otros que obedecen. La práctica, mira, yo te lo voy a decir, esto tiene que decirse con un poco de prudencia, pero hay que ser honestos. Mucha gente va a práctica y le pone a sacar fotocopias. ¿Pero por qué lo tiene que hacer? Porque en última lo que importa no es que usted saque fotocopias, lo importante es que usted tenía que sacar fotocopias y entender que hay un sistema de relaciones jerárquicas donde usted estaba evaluando qué tanto usted se adaptaba. No qué tanto usted aprendía, sino usted qué tanto entendía el sistema de relaciones de poder de la organización. Ese es el sentido de la práctica en última. No solamente que usted desempeñe, no, ideal que usted desempeñe un puesto y tenga tareas y tenga cosas en las que usted pueda hacer cosas interesantes relacionadas con su profesión. Pero más allá de eso, ¿por qué todas las prácticas siguen existiendo si no los pueden hacer mucho? Porque en últimas la empresa está siendo un asistente de la universidad en la educación suya, es decir, en el sistema de disciplinización suya como sujeto, en tanto que cuerpo, modo de vestirse, modo de portarse en el espacio y el tiempo y obedecimiento de reglas. Eso es lo que usted le están enseñando. Para que usted lo aprenda y cuando llegue al mundo de verdad ya empleado, usted no se resista mucho. Es decir, un buen ejercicio de poder depende de una buena educación. La educación es un ejercicio disciplinario. Desde el prekinder hasta la universidad es un ejercicio disciplinario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso nos lo mostró Michel Foucault, ¿cierto? En ese texto que te he dicho, yo he usado ese texto muchas veces para dictar clase en la universidad, ¿cierto? Cuando he tenido que dictarlo como profesor de psicología de organizaciones y tengo que explicar una visión crítica del poder, pues uso a Michel Foucault, que es el mejor representante de esta tendencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno está allí, también Michel Foucault le dice una cosa, le dice, mire, pero recuerde que no hay poder sin dominación. Es decir, no hay poder sin consentimiento. Usted se puede oponer al policía. El policía puede intentar imponerse, pero si usted al final se rebota y saca su pistola y le pega 2 tiros, usted no dejó de ejercer el poder y el que ejerció el poder fue usted. O si usted pero va contra el policía no y lo claro. coge a puños y lo levanta, él intentó ejercer el poder, pero usted no consintió. Es decir, que él no tuvo el Ajá. poder porque él no logró hacer que usted hiciera lo que él esperaba. Usted hizo una cosa totalmente contraria y violenta incluso, digamos, adversa a lo que él esperaba. Pero ¿qué pasó? Usted le mostró que usted se podría resistir. Y entonces viene un segundo elemento que es importante. Todos tenemos poder de resistencia. Y todos en alguna medida ejercemos la resistencia. Por ejemplo, cuando usted el profesor le manda a hacer el trabajo y le dice, me lo entrega Juan el lunes. Y usted No, nos llega pusimos a sacar los trapitos acá. y usted llega y le dice al profesor, y usted le dice, pues que no, profe, lo que pasa es que no puede el lunes, ¿no? Y usted lo intenta seducir y después le dice, no, el lunes. Y usted también se lo lleva el martes. Es que seducí.
y usted lo lleva el martes, pues ¿qué pasó? Ajá. Una última vez, usted se resistió a la norma impuesta por el profesor. Cuando el jefe le dice, quédese hasta las 6:30, y usted le dice, no, jefe, me tengo que ir a las 5. Y usted a las 5 tan, se desaparece y se va. O sea, usted siempre tiene capacidad de resistencia, de resistirse. Y aquí entonces le sumo esta dimensión que también reconoció Lacan. Y es importante reconocerte y arrogarse este derecho como sujeto. Y es que usted tiene derecho a subvertirse como sujeto. Hay una subversión del sujeto. El sujeto nunca logra ser subordinado absolutamente por el sistema de reglas simbólicas. No, hay una parte de uno que se rehúsa, hay una parte de uno que no le gusta, que se resiste, que se opone, ¿no? Ujú. Y para oponerse no siempre tiene que ser la violencia. Usted se puede oponer a través de la pasividad, a través del silencio, a través de la ausencia o a través de la seducción, ¿no? Como cuando a usted le dicen, el banco cierra a las 11:30 y usted llega a las 11:31 y comienza a intentar convencer al guarda de que, no, es que mire, es que no sé qué, es que me cogió la tarde, que es que se pinchó el bus, que es que hubo un meeting en la séptima. Y usted intenta que él no ejerza el poder y no le haga cumplir la ley tal cual está establecida. Y usted entonces se resiste a eso. Y ahí entonces te explico una cosa psicológica. Mira, hay dos tipos de personas en relación con el poder. Te lo voy a decir con un dicho. Las que piden perdón y las que piden Las que permiso. piden permiso. ¿Sí? Las que Ujú. piden perdón son histéricas. Es decir, aquí está la ley y el histérico tiende siempre a sobrepasarla. Y después de sobrepasarla, a ver cómo resuelve que se pasó del límite. O sea, le intentaron regular, le colocaron una orden y le intentaron regular la pulsión. Y él dijo, no, a mí no me va a regular nadie. Bueno, él se pasa la ley y después de eso mira a ver qué hace, ¿no? O La sea, entrega tarde, según eso, ese soy yo, sí. entrega el Ese trabajo fui tarde yo. y después mira a ver cómo resuelve con el profesor, cómo lo seduce, cómo lo convence. O le dice, profe, no importa que diga sobre 4, pero ya logró pasar el límite. ¿Cierto? Ajá. Él prefiere pedir perdón. Entonces hay gente que prefiere ante el límite sobrepasarlo y después ver cómo resuelve. Eso tienden a ser personas histéricas. Las Ajá. mujeres están muy en esa línea, aunque no exclusivamente porque también hay hombres histéricos. Pero las mujeres Ujú. siempre intentan estar más allá, ¿cierto? Del límite, por ejemplo, en la seducción. ¿No? Mire, por favor, yo sé que son las 11:30, pero por favor, no me recibe un chiclecito. Mire, le doy mi teléfono y no sé qué, pero déjeme de seguir. Ella siempre intenta que le corran el límite. En ¿Y hay, cambio, los hay alguna obsesivos, razón? ¿Hay alguna razón de por qué las mujeres suelen ser más histéricas? claro, porque las mujeres ingresan de una manera distinta al complejo de Edipo. O sea, porque el complejo de Edipo, que es el momento en la estructuración subjetiva, en el momento en que reconocemos, integramos la ley, es el momento en el que se da lo que denomina en psicoanálisis el complejo de Edipo. Y el complejo de Edipo es un fenómeno en el que el niño tiene que reconocer, ¿cierto?, que hay un sistema de reglas. Y ese niño lo reconoce a partir de una angustia que le produce salir de la relación con la madre y mirar, ¿cierto? Dirigir la mirada hacia el padre. Ese giro de la mirada de la madre al padre y el reconocimiento de que ese padre tiene un poder y es el poder de castrarte, el poder de castigarte, el poder de hacerte reconocer que eres un ser en falta. El niño entonces hace que él salga y de la mirada de la madre y dirija la mirada al padre, ¿cierto? Y ahí él queda cooptado por esa mirada y él ingresa simbólicamente en la cultura y reconociendo hay cosas que están prohibidas. La que fundamentalmente está prohibida es que no puedo acceder, ¿cierto?, a los beneficios del placer con mi propia madre. ¿Por qué? Porque hay un tipo que es mi papá, ¿cierto? Que si me ve accediendo a ese goce con ella, él me va a castigar y entonces me produce una angustia. De tal manera que yo, para no angustiarme, de tal manera que eso me desborde, ¿qué es lo que yo hago? Termino admitiendo que más bien me dirijo y me pongo del lado de mi papá, que es el lado de la ley, y no del lado de mi mamá, que es el lado del deseo. ¿Cierto? ¿Y Entonces, beneficios del deseo en un bebé entendidos como qué? como por ejemplo obtener la satisfacción de que tu mamá digamos, te permita tener satisfacciones eróticas en el cuerpo, por ejemplo, como consecuencia de que te acaricie o que tú le acaricies, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un niño se fascina con la mamá y le toca, por ejemplo, en alguna parte de su cuerpo o la besa en la boca? Que incluso a veces ni siquiera son los niños los que hacen eso, sino las madres las que están haciendo ese ejercicio de dirigirse a un niño y besarlo en la boca. Ese beso en la boca es un gesto que está prohibido. Eso es una Sí. condición incestuosa. ¿Qué es lo que pasa allí exactamente? Que el padre llega a interrumpir ese incesto.
Y ese niño llega allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese niño tiene la condición de, al fijarse en el padre, que ese padre tiene un poder de castrarlo, ese niño siente angustia de que le corten el pene. Esa es la manera metafórica de representar la angustia, que yo tengo angustia de que él me pueda cortar el pene, ¿cierto? Esa angustia, esa es la manera como el niño entra. Entonces el niño entra por la angustia de castración. ¿Qué es lo que pasa con la niña? Que ella no entra por ahí porque ella ya está castrada, ella no tiene pene. Entonces ella lo que pasa es que tiene que dar un rodeo porque ella se fascinó con la madre, ¿cierto? Creyendo que la madre era la que tenía el falo, el poder. Resulta que se da cuenta que ella no lo tiene y la mamá tampoco, y entonces ahorita le toca dirigirse al padre. Y ahí es donde ella entonces entra en el reconocimiento, digamos, de que el padre, o sea, él es el que tiene el poder, el que tiene el falo. Pero esa niña tiene un asunto, y ese es el asunto que es complicado para las mujeres, y es que esa niña ha pasado por una vuelta de más, porque se dirigió a la madre y después le tocó darse cuenta que la madre no lo tenía y se dirige al padre, pero la niña tiene una situación que es un asunto complejo para las mujeres y es que ha sido engañada. La mamá la engañó. La mamá le hizo creer que ella tenía el falo y la niña descubre al final que no es cierto, que ella no lo tiene. Entonces, por eso hay un tema ahí con el engaño para las mujeres. Mira que hay un asunto que es muy particular. Tú no puedes ser directo, por ejemplo, en la seducción con una mujer. Hola, ¿cómo estás? ¿Estudias o trabajas? ¿Te gustaría ir a tener sexo conmigo? No. Ella te dice, no, pero no seas tan ordinario, Juan. O sea, sé más discreto. O sea, yo voy a decir que sí, pero no de esa manera. Primero, hola, ¿cómo estás? ¿Estudias o trabajas? Invítame al cine, después vamos a comer. Y después, si quieres, miramos a ver qué va a pasar. Sí, pero no así. Pero no así, exactamente. Tan directamente, no. Ella tiene que hacer un rodeo. Tiene que pasar por una vuelta, que es la vuelta del engaño de que la mamá tenía el falo y resulta que descubre que al final no lo tenía, lo tiene el papá. Entonces, ¿qué pasa? Que esa situación, de todas maneras, los dos pasaron, ¿cierto? Por una experiencia subjetiva, digamos, de constreñimiento, y era entender que había una ley, que había alguien que tenía el poder, ¿cierto?, de castrar, de colocarte los límites. Y que hay una cosa que se tiene que entender en esa dramática, ¿cierto?, que es el complejo de Edipo, y es que hay alguien, digamos, que puede ejercer el poder sobre mí y que me puede angustiar si, digamos, lo ejerce violentamente contra mí y me castra. Pero lo importante allí es que el niño entiende una cosa metafóricamente, y es que hay un sistema de reglas en las que él no puede hacer lo que le da la gana. Hay un sistema de reglas que le inhiben a él la realización directa de su deseo. ¿Por qué? Porque hay unas reglas que cumplir. Y eso es importante, y entonces hay una cosa que es importante. Mira que no todo el poder es negativo. Hay una tendencia digamos, a una visión, digamos, negativa del poder. No, es que el poder, entonces el poder es malo, el poder me somete, el poder me subordina, el poder me explota. Y uno dice, sí, claro, hay poderes abusivos que tienen esos efectos, pero hay formas del poder que son absolutamente necesarias y reguladoras. El poder tiene un lado positivo, un lado funcional, es que regula el intercambio social. Y eso es importante entenderlo. Y es importante entenderlo porque para eso está el profesor, para eso están los papás, para eso están los jefes y para eso están, digamos, los políticos o el Estado, ¿cierto? En general, el gobierno, la fiscalía, el poder judicial, están es para eso, para regular el intercambio en las relaciones, en las transacciones interpersonales que realizamos como seres humanos. Entonces, esto para decirle, si bien el poder está en toda parte, no necesariamente el poder es necesariamente equivocado, negativo, malo, explotador o dominador, porque recordemos una cosa, es necesario que el poder logre ese efecto de sujeción de los sujetos, de sujetación mía a la cultura. Esa es la parte positiva, porque ahí entonces yo entro en un orden y me autorregulo. ¿Qué es mejor que yo me autorregule a que todo el tiempo me tenga que regular violentamente a partir de la fuerza? Entonces, Claro. el proceso de disciplina del colegio, del trabajo, del ejercicio de la ciudadanía, de la escuela, ¿qué es lo que hace allí? Que me permite a mí ingresar en un sistema disciplinario, docilizarme para lograr yo el autocontrol. Pero con una ventaja que siempre tenemos, independientemente de que nos la digan o no, y es que nos podemos resistir, es decir, podemos tener algún nivel de libertad en medio de un sistema estructurado de relaciones de poder. O sea, yo puedo oponerme, yo puedo decir que no, y esa es una libertad que no le puede quitar nada, nadie a ninguna persona. Yo al final tengo siempre la opción, el derecho a decir, no, no estoy de acuerdo, me opongo. Listo, mi Johnny.
Buenísimo, ahí hasta nos fuimos con psicoanálisis y todo y yo me dejo llevar porque me llama mucho la atención preguntar, pero bueno, volviendo un poquito al tema central, me quedan dos dudas Sí. para que me las aclares rápidamente. Entonces, una, si el poder no se puede ejercer sin consentimiento, entonces si yo voy a la fuerza con alguien más y me termina dominando, o sea, igual sí ejerció poder entonces. Claro, lo que pasa Así es yo que no, no consintiera, o sea, lo que yo diga, no quise, sí, pero me doblegó. digámoslo así, de esa manera ya no es poder porque de todas maneras tú no estás consintiendo con él. Él no logró que tú hicieras lo que él quería. Él te ha Claro. forzado, ¿cierto? O un Incluso, esclavo, cla- digamos. claro, pero entonces eso ya es una situación extrema en la que de todas maneras en el esclavo hay una condición particular, es que mira que el esclavo al final, ya después de un cierto tiempo, no se ejerce violencia. Hay un asunto de un control eminentemente Claro, mental, claro, porque el esclavo al final se puede rebelar y se puede ir, y de hecho ahí están los ejemplos, ¿cierto? claro, claro. Las O películas se Django o suicida Kunta o lo que sea. Kinte, ¿cierto? O los cimarrones fueron un ejemplo de esclavos que dijeron, no, no estoy de acuerdo, me insubordino ante esa condición y me arriesgo, así me cueste la vida. Aunque le Claro. cueste la vida, él tiene la posibilidad de decir que no. Porque en el Sí, sí, fondo sí. hay una cosa que no nos pueden quitar, Juan, y es el derecho que tenemos a ejercer nuestro libre albedrío. Ok. Así te llevé hasta la muerte. Así me hasta la muerte. Aunque sea con la muerte, hay gente que prefiere la muerte a Claro. verse absolutamente sometido. Listo. Esa es una. Y la otra es pedirte un ejemplo de control, que no me quedó muy claro la Ah, ya, definición. que sí, lo que pasa es que, mira, vamos a poner en el caso, digamos, de la escuela y del trabajo. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad que tengo yo como profesor o como jefe de influenciar el comportamiento tuyo, es decir, de hacer que tú te comportes como yo espero. Pero ¿cómo yo logro hacer eso? Controlando cosas, controlando el horario, controlando el espacio, controlando la manera como te vistes, controlando la relación con los compañeros. El control es la manera como yo dispongo de eliminar todos los obstáculos que impidan que yo ejerza el poder. Entonces, Ok. te pongo un horario, o sea, quito cosas en el espacio, en el tiempo, en la manera como te vistes, en tu cuerpo, en las relaciones con los otros. Ya. Pongo el reloj, o sea, por ejemplo, el reloj es un dispositivo de control. ¿Por qué? Ok. Porque hasta que no suena la campana, tú no te puedes mover del puesto del salón. Hasta que no suene el timbre, tú no puedes salir. Hasta que no pases por tu carnet, por el reloj, tú no puedes entrar a la empresa. O hasta que no pases por la puerta y no te capten la retina. Es decir, que el dispositivo, ese panóptico, es un dispositivo de control. ¿Sí? Porque me está es garantizando o eliminando las resistencias a que yo pueda ejercer el poder. Muy bien. Y Johnny, ¿qué rol ha ocupado el poder en tu vida? Digamos, cuando lo has tenido que padecer, ¿lo has sufrido o cuando has tenido la oportunidad de ejercerlo, lo has disfrutado? ¿Qué relación has tenido con el poder tú? Sí. Pues mira, Juan, esta es una historia un poquito, va a irme un poquito más lejos en la historia para poder contártela y contextualizarte la respuesta. Y es lo siguiente, el tema del poder no ha sido un tema extraño en mi vida. A mí, por ejemplo, uno tiene tres tipos de forma de poder o motivaciones. Una es la motivación en las relaciones, otra es la motivación al logro y otra motivación al poder. Hay gente que la motiva mucho el poder. A mí no me motiva mucho el poder, pero no puedo decir que no esté presente en mi vida. Y el poder estuvo presente en mi vida incluso desde mi tesis de pregrado. Mi tesis de pregrado, por eso cuando me colocaron a dictar en la universidad el curso de gobierno de organizaciones, yo me sentía como pez en el agua porque yo ya había estudiado el poder. Yo lo estudié en mi tesis de pregrado porque mi tesis de pregrado era la tesis sobre cómo manejan los conflictos los diferentes tipos, ¿cierto?, de jefes que existen, ¿no? O sea, según el estilo de dirección. Mi tesis Ujú. era eso, era identificar si había una diferencia significativa en la manera como manejan el conflicto los diferentes tipos de directores. Entonces, hay tres o cuatro tipos de directores. Hay los directores autocráticos, los autocráticos, digamos, más ortodoxos, los autocráticos benevolentes, los consultivos y los participativos. Esto según la escala de un autor, un psicólogo norteamericano que se llama Rensis Likert, de donde viene la escala Likert. ¿Qué Ujú. pasa? Entonces yo miraba, mire, si tenemos cuatro tipos de directores o cuatro tipos de ejercicio del poder, entonces, ¿cómo manejan el conflicto? Y lo que encontré fue que, en efecto, los líderes autocráticos manejan de una manera el conflicto y los líderes participativos de otras. Lo principal es que los líderes autocráticos tienden a concentrar la información, la toma de decisiones, las comunicaciones y son generalmente parte del problema que van a resolver.
del conflicto que van a resolver. En cambio, los directivos participativos son generalmente asesores, no están implicados en el conflicto y es gente que generalmente es más abierta y flexible para manejar la información, las comunicaciones, los recursos y la toma de decisiones. Entonces, ahí empieza mi historia, digamos, con el poder. Yo empiezo, digamos, a interesarme en ese tema, lo estudio, lo analizo, hago mi tesis, me parece que es una tesis que me resultó interesante con los resultados que obtuve, y después comencé a dictar clase y obviamente en psicología organizacional y el trabajo, pues el tema del poder es un tema inevitable. Comencé a estudiar sociología y entonces me encuentro con cierto Michel Foucault y toda la discusión que hay en sociología acerca del poder en la sociedad. Y finalmente, pues, en mi vida personal comienzo a ejercer cargos de poder. Yo fui el director, ¿cierto?, de una especialización en la Universidad de Buenaventura, fui el director de una maestría ahí mismo, después llegué a FIT y fui el jefe del pregrado en psicología y después fui el director de la maestría en psicología del trabajo y las organizaciones y después fui el jefe del departamento de psicología. Entonces, he ocupado el lugar, pero precisamente por tener una sensibilidad tan grande a cómo era el poder, en general yo lo he ejercido intentando ser una persona que tiende a ser abierta, participativa. No soy autocrático, no soy alguien que ejerce, digamos, el poder en función de la capacidad que tengo de castigar o de premiar, sino más bien que tengo el poder de la referencia, ¿cierto? Tengo el poder o de la experticia, o de que soy un referente en el campo, o de que soy alguien que tiene un conocimiento especializado. Entonces me ha ido bien. En ese sentido, que cuando yo lo ejerzo, cuando yo tengo la posición de ejercer el poder sobre los otros, me ha ido, digamos, relativamente bien. Me apreciaban como jefe. Mucha gente agradeció que yo fuera el jefe en ese momento y tuvieron muchos beneficios de que yo lo fuera. Generalmente no me identifico demasiado con el lugar, digamos, del poder con arrogancia. No es lo que más bien yo digo. El poder es para facilitar que los otros hagan las tareas y la hagan de la mejor manera posible y la hagan además sintiéndose profundamente reconocidos y con satisfacción en lo que están haciendo. Entonces siempre intenté disponer los recursos y mi poder personal e institucional para facilitar las cosas. Yo creo en una visión del poder que tiene Gareth Morgan, que es un científico social inglés, que dice que al final del día un líder es el que es capaz de gestionar el significado. Es Ujú. decir, alguien que es capaz de gestionar un sistema de representaciones acerca de lo que se está haciendo y de lo que la gente espera que hagamos en una empresa, ¿cierto? Para poder lograr los objetivos. Es decir, que yo lo que tengo que gestionar no es el cuerpo, no es controlar el castigo, no es controlar, digamos, la posibilidad que tengo de recompensarlo, sino gestionar el significado, el propósito, que todos podamos construir un propósito común, que todos podamos construir una representación adecuada, positiva, satisfactoria, ¿cierto? De lo que tenemos que hacer, de la cultura, del trabajo, de las metas, de que ojalá estén ligados los propósitos organizacionales con los propósitos personales alineados. Y en ese sentido, lo que uno está gestionando es el significado. Si usted controla el significado, usted controla el comportamiento. Porque la base del Ok, comportamiento es el significado compartido. Como la base de la conducta vale. es la subjetividad. Listo. Como el lente con el que se está viendo el mundo, las cosas, ¿sí? Exactamente. Y si usted se pone a hablar de lentes Listo. con los que uno ve el mundo, entonces ya estamos hablando de un paradigma. Tremendo. Bueno, Acuérdate que un no. paradigma es la Bacanísimo. manera particular Ujú. como apreciamos la realidad. Sí. Millón, y lo has padecido, el poder? También, sí, lo he padecido. Eh, una nota personal, mira. Nadie investiga al margen de su historia personal, como tampoco nadie lidera ni ejerce el poder al margen de su historia personal. Entonces, yo, ¿por qué en mi Ujú. pregrado hice una tesis sobre el poder y el conflicto? Pues precisamente porque mi vida personal había sido muy conflictiva en relación con mi figura de autoridad, que era mi papá. Ok. Yo en la tesis de pregrado estaba resolviendo un tema personal. Era claro, yo había tenido una relación muy, muy tensa con mi padre en la adolescencia y en la juventud, derivado pues de que, claro, yo no me dejaba dominar por él, él quería, digamos, ejercer un poder muy, muy vertical y yo, claro, psicólogo, estudiante de psicología, unibayuno, queriendo a toda hora, digamos, confrontar y criticar, no dejarme subordinar, pues claro, a él le costaba dificultad
dominarme, yo no consentía con que me quisiera dominar bajo la arbitrariedad, ¿cierto? De solamente soy, porque soy su papá, me hace caso, y en cambio yo lo confrontaba y le preguntaba y le decía que no estaba de Ujú. acuerdo y le daba argumentos psicológicos hasta que lo lograba desesperar. Entonces, claro, él un día se molestó y iba, vea, a mí no me importa que usted sea psicólogo, yo soy su papá, punto, ¿cierto? Entonces, claro, él no gestionaba bien el conflicto conmigo porque él era muy autocrático y yo no era muy dócil, ¿cierto? Porque además siempre tenía esa inquietud, entonces me tenían que dar muchas razones para poder hacer caso y él no quería darme razones, él quería era simplemente imponerme la condición por la condición que le da la autoridad paterna y yo no consentía Ajá. con ella. Entonces, claro, ese conflicto fue trasladado posteriormente a una inquietud investigativa. ¿Cómo es que manejan los conflictos los que tienen poder? Ok, buenísimo. Tu papá todavía está vivo? Sí, él está vivo, claro que sí. Sí, un Sí, saludo sí. muy especial aquí con Claro que este sí. rebelde Un señor saludo ahí Orejuela. exactamente a don Pedronel, que lo puse en aprietos Claro, todo lo que ha sufrido. en la juventud, claro, porque yo nunca he sido quieto, yo he sido inquieto desde niño y esa inquietud se traduce en inquietud intelectual también. Entonces, por Lo eso tengo muy no claro. gratuitamente soy investigador. Entonces, sí, y también lo he Claro. padecido en otro sentido y es que tuve que vivir la amarga experiencia, Juan, de tener que ser eh, víctima de acoso laboral. Y eso no fue una experiencia bonita, agradable para nada. No se la deseo a nadie. Sé lo que es de infernal estar en ese lugar. Por fortuna ya no estoy allí hace algún tiempo y pues digamos, sanado en la dimensión personal en relación con la experiencia que viví. Pues porque además ahora te voy a explicar seguramente más adelante cómo logré no salir de ella resentido, pero sí fue dolorosa, sin duda fue dolorosa en su momento. Entonces sí he tenido que padecer los excesos del poder, la patología del poder. Ok, ok, listo. Entonces más tarde ahondamos más en eso. Pues soy consciente de que un poder mal ejercido sobre uno, pues cuando uno es, entre comillas, la víctima, o cuando uno lo percibe así, puede ser brutal Sí, con uno, o sea, es puede devastador en volverlo a términos uno devastador, emocionales. exacto, Sí, exactamente. exactamente. Mi Johnny, yéndonos un poco a la base, ¿de dónde proviene nuestro poder? O sea, El poder qué viene nos da y qué nos quita poder? Ujú. Está muy bien esa pregunta. ¿Qué nos da poder? Bueno, primero hay que decir que todos tenemos posibilidades de ejercer el poder. Es decir, no hay víctimas. Todos tenemos la posibilidad de rebelarnos ante el poder cuando es excesivo, cuando es violento, cuando es abusivo, cuando es, digamos, poco cuidadoso de nuestra dignidad. Todos tenemos derecho a oponernos. Es un derecho fundamental que tenemos a rebelarnos ante la injusticia, ante la arbitrariedad y ante un ejercicio abusivo del poder. Lo tenemos consagrado como un derecho fundamental. Y también como una posibilidad psíquica, ¿no? De decir, no estoy de acuerdo. De hecho, la ejercemos y Lacan lo reconoció. El sujeto se puede subvertir. Al final, a pesar del estructuralismo de Lacan reconocía que teníamos una opción como sujeto, era subvertirnos como sujeto, es decir, no dejarnos someter del todo por el sistema de relaciones, cierto, simbólicas que nos tienden a subordinar. Y el asunto allí es reconocer que tenemos ese derecho primero, eso es una cosa que incluso inconscientemente ejercemos sin saberlo, y lo segundo es saber que todos tenemos poder, es decir, que uno no está desprovisto de poder, que todos tenemos poder y que incluso me gusta mucho cuando alguien me dice, bueno, ¿y cuáles son sus superpoderes? Es decir, ¿cuáles son sus capacidades excepcionales que solamente tiene usted? Porque todos tenemos superpoderes también, es decir, todos tenemos un poder que tenemos como una cualidad singular que nos caracteriza, ¿no? Algunos tienen el poder de, por ejemplo, la música, otros tienen el poder de la comunicación, otros tienen el poder, digamos, de la conciliación a los otros, tienen el poder de la sanación, ¿cierto? O sea, hay mucha gente con muchos poderes y cada uno tiene que más bien colocarse en la pregunta de, bueno, ¿cuál es mi superpoder? ¿Qué es esa cosa que hago tan bien y que afecta a los demás positivamente, que me permite, digamos, incluso ser reconocido por eso por los otros? Por ejemplo, yo tengo el superpoder de la investigación, ¿cierto? Yo soy bueno investigando. Yo tengo el poder de la dirección de la tesis. Yo soy un mentor de tesis y en eso me siento bueno, siento que nado como pez en el agua. Yo ahí tengo un Eso, superpoder. yo con eso, yo creo que ese es mi antipoder, ese tema de la tesis. Ahí es donde Pero tienes bueno, el desafío. Ahí no es donde no tienes el poder y no exacto, es donde tienes el desafío. Entonces, ahí donde no exacto. tenemos poder, tenemos es un desafío. Eso es importante Ujú. entenderlo. Donde no tenemos poder, lo que tenemos es un desafío, digamos, como una competencia, un aprendizaje.
un aprendizaje por hacer, una competencia por desarrollar. Pero entonces, bueno, entonces primero todos podemos subvertirnos, todos tenemos derecho a no tener, digamos, que soportar el abuso del poder y todos tenemos superpoderes. Eso es importante entenderlo. Y es importante entenderlo porque eso nos da un lugar más, digamos, de agentes en nuestra existencia. Ser capaces de entender que tenemos la capacidad de hacer cosas, ¿cierto? Que no tenemos por qué subordinarnos, que podemos ejercer nuestra libertad de no aceptar las condiciones. Y es importante, digamos, desarrollar esa capacidad para poder administrar mejor lo que nos puede permitir tener poder. ¿Qué nos puede permitir tener poder? ¿Cuáles son las bases del poder? Te las voy a decir, mira. Las bases del poder son el poder de recompensar, es decir, el poder de darle un premio a alguien porque haga lo que yo espero, el poder de castigar, es decir, el poder de reprender a alguien o quitarle algo a alguien porque no hizo lo que yo espero, el poder derivado de mi experiencia, es decir, la capacidad que tengo de influenciar a los demás a partir de que yo tengo una experiencia que no tiene otro y en la que yo lo puedo subordinar a él y él consciente con eso porque simplemente dicen, bueno, Juan, vamos a llevar este atado de leña de aquí a allá. Ah, pero yo sé cómo se corta la leña, yo sé cómo se amarra con una cuerda la leña y usted no. Al final entonces yo le digo, venga, que es que yo tengo más experiencia que usted. Venga, y ahora le digo, se hace así. Usted al final se subordina a mí porque yo tengo una experiencia que usted no tiene. Porque yo soy un cortador de leña experto, usted no lo ha sido nunca. O yo tengo un conocimiento específico. Vea, Juan, yo lo puedo usted orientar en esa tesis porque yo sé cómo se hace una tesis. Entonces tengo un conocimiento especializado en metodología, en epistemología, en didáctica de la investigación, ¿cierto? Que me permite decir, yo te voy a acompañar y tengo el poder, ¿cierto?, de ejercer influencia sobre ti a partir de que tengo un conocimiento específico, especializado, me hace único y que me hace capaz de influenciar sobre los que no lo tienen, porque lo necesitan también, lo quieren tener. Y finalmente está el poder, digamos, de referencia. Ah, yo soy una persona prestigiosa en el mundo y entonces a mí vienen y me preguntan porque, Johnny, es que tenemos un problema aquí en Clínica del Trabajo. Pues sabemos que tú eres una de las personas que más ha escrito sobre Clínica del Trabajo. Entonces te preguntan a mí porque yo soy un referente, digamos, para una comunidad académica o para un conjunto de personas en el mundo de la empresa y los recursos humanos, porque tengo, digamos, soy una referencia, tengo un estatus en un cierto, digamos, universo de personas, una comunidad determinada. Y finalmente está el poder de oportunidad y es tener la capacidad de influir e influencia porque estoy en el momento oportuno, ¿cierto? Con las competencias necesarias y adecuadas para resolver una situación determinada. O sea, estoy en el momento que es y yo soy el que El lo puede resolver. papayazo. Sí, exactamente. Me dieron la papaya y ahí yo lo puedo hacer porque simplemente tengo la capacidad. Por ejemplo, voy por la autopista, veo que hay un accidente y yo sé primeros auxilios. Se cae el de la moto y yo me bajo, entonces todos los demás quedan. Le digo, no, venga, no lo muevan. No, usted coloquen la cabeza así, bájeme una pañoleta o un trapo. Y no es que le haga un torniquete en porque está en una hemorragia. Y inmediatamente yo ahí aparecí en el momento oportuno. No soy el más experto, pero tengo la capacidad de haber aparecido con un conocimiento mínimo en un momento oportuno y eso me da la capacidad de influenciar a los demás en ese momento. Y finalmente está el poder, digamos, derivado del carisma. Es decir, de una cierta habilidad que tengo yo, por ejemplo, para hablar, para establecer un contacto con el otro, para, digamos, saber seducirlo para que venga y haga lo que yo espero que él haga y él digamos, él queda un poco, digamos, magnetizado por mi personalidad y termina haciendo lo que yo espero. Y hay un último poder que es el poder de concentración de recursos. Es decir, yo puedo ejercer el poder sobre el otro porque yo concentro un recurso que el otro necesita y que él no tiene, pero lo requiere. Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo más dinero. Entonces yo ejerzo un poder sobre el otro porque tengo más dinero. Voy a darte un ejemplo aquí con lo que nos pasaba, digamos, en el colegio con un amigo. Tenemos un amigo que no era necesariamente el mejor estudiante, pero era el que tenía más plata para el recreo. Entonces todos los demás terminamos alrededor de él haciéndole caso, ¿cierto? Porque él es el que decía, bueno, si hacemos tal cosa, compro para todos papa rellena. Y entonces todo el mundo se subordinaba a él porque él concentraba un recurso. El dinero, claro, él lo tenía en una proporción mayor al que lo teníamos los demás. Porque claro, éramos de todas maneras muchachos jóvenes y él, por su familia y por una condición de él tenía acceso a mayor cantidad de dinero que los demás. Y por esa razón, él digamos, tenía una capacidad de incidir sobre nosotros. Pero entonces mira que ahí no se da ni por el carisma, ni por la experticia, ni por el conocimiento, ni por la oportunidad, sino por la concentración de recursos. Entonces todas esas cosas nos dan. Ahora, hagámonos la pregunta a cada uno. ¿Usted cuando ejerce poder, a partir de qué fuente lo hace? ¿El castigo, la recompensa, la experticia, el conocimiento, la oportunidad, la referencia, el carisma o el control de recursos?
o una combinación de Bacano, varios, bacano. o A, según a mí se me el hace que caso. se me hace que el de referencia es como el de experiencia, pero legitimado, ¿no? Sí, dado con prestigio, Exacto. establecido en una posición de estatus y de prestigio en una comunidad determinada. Ujú. ¿Ibas a decir algo más? Si no, que nos hagamos cada uno la pregunta, ¿cuáles son las bases de mi poder? Hay gente que lo hace más por el carisma, otros que lo hacen más por la experticia, otros que lo hacen más por el conocimiento, y hay gente que es más hábil y es que modula la base del poder según la circunstancia. En estos momentos, por ejemplo, yo ejerzo más porque soy carismático o más porque soy experto o combino el carisma y la experticia, entonces soy más poderoso. Claro, claro, cuando se combinan, imagino que es Claro, el bombazo, te ¿no? aumenta la capacidad de influencia, por supuesto que sí. Si tú nomás tienes un Claro. poder, una fuente de poder, por ejemplo, la experiencia, listo. Pero si además tienes la experiencia y tienes la oportunidad y tienes el carisma, tu nivel de poder aumenta porque estás combinando más fuerzas, más fuentes de poder que hacen que llegues a más personas y más personas quieran consentir con que tú influyas sobre ellas. Que es lo que Ok, tú a lo que te referías ahorita en la clase, ¿no? ¿Por qué la ujú, clase mía era más interesante? Porque yo combinaba dos cosas: el poder de la experiencia, el conocimiento específico y el carisma personal. Yo les claro. hablaba de salsa, me reía, les hacía chistes. A mí no solamente me falta hacer un stand-up comedy sobre la Y tesis el castigo. y eso, No, mentira. y el par de castigo que generalmente no es no es el que ejerzo, no me interesa mucho eso. Claro, pero sí, sí, no, con salsita eso va entrando, va entrando. Va entrando más fácil, sí. Mi Johnny, ¿cómo es eso de que nadie ejerce poder más allá de sí mismo? Sí, mira, esa es una tesis que se puede resumir así. Usted no ejerce poder ni por lo que tiene, ni por lo que hace, sino por lo que es. Es decir, la fuente de poder más fuerte no es el tener un recurso, ¿no? Por ejemplo, usted no es capaz de afectar al otro, ser el líder del otro. Un líder no es líder solo por lo que tiene o solo por lo que hace, sino sobre todo por lo que es. Un jefe tiene mayor capacidad de influencia, un profesor tiene mayor capacidad de influencia, sobre todo por lo que es, porque usted puede ser muy experto, pero si usted esa experticia no la combina con una buena dosis, digamos, de carisma personal, de empatía, ¿cierto? De habilidad comunicativa o de compasión, usted puede tener mucha experticia o mucho conocimiento, pero eso no es suficiente porque al final eso termina disminuido porque terminan no haciéndole caso, no dejándose subordinar por usted, no dejándose influenciar por usted, porque usted se hace repelente en la relación interpersonal. Es decir, que siempre termina siendo más fuerte y termina trasluciéndose más en la relación con sus colaboradores, con sus estudiantes, con sus hijos, se termina trasluciendo generalmente más quién es usted a qué es lo que usted hace y qué es lo que usted tiene. Es más importante quién es. Ok, Entonces, por eso ¿quién uno es? termina ejerciendo más la influencia por lo que realmente es. Usted puede tener mucha experiencia, pero al final dice, sí, el profesor sabe mucho, pero no me interesa. No van a clase. Sí, el profesor Ujú, es bueno, sabe mucho. No, sí, sin duda sabe mucho, pero es una mala persona. ok, Es decir, que listo. la fuente más fuerte de la influencia está determinada incluso inconscientemente, es decir, incluso sin que usted se percate. Es por quién es usted, por cuál es su verdadera esencia como ser humano. ¿Usted es empático o Ya. no es empático? ¿Escucha o no escucha? ¿Es capaz de ser considerado con el otro o no? ¿Es respetuoso o no? Porque si no lo es, usted puede tener los otros atributos. Puede tener el cargo, puede tener la experiencia, puede tener el conocimiento. Pero si al final es una mala persona, no ejerce el poder. O lo ejerce de manera más Vale. limitada. O sea, va mucho más de pronto hacia el lado de las habilidades blandas, ¿no? Como en Totalmente. esa Que es línea. donde, Pero que es donde igual, hay que ser. No se vale entonces impostar. mostrarse No, así, no, impostar, porque, ¿cierto? porque vuelve para lo mismo. Usted puede impostar, usted puede querer impostar ser carismático. Pero si no lo es, no es carismático. Punto. Claro, Si usted imposta ser carismático, lo que termina haciendo es patético. Sí, si usted no es claro, carismático, claro. no va a tener la capacidad de hacer eso. Por ejemplo, es que hay una cosa muy complicada y es esto que es una crítica mía. En una perspectiva clínica que yo he desarrollado como psicoanalista y como clínico del trabajo, también tenemos que hacer una clínica del liderazgo.
Es decir, con hacer una lectura clínica y crítica de qué significa liderar a otros, de qué significa ser el jefe del otro. Entonces, como una visión clínica, yo te digo una cosa, es una perspectiva clínica, digo, nadie puede ejercer la posición de liderazgo o de jefatura a espaldas de la persona que es decir, a espaldas de su posición subjetiva. Esa posición subjetiva para él mismo como líder es inconsciente. Por eso una obligación para alguien que quiere ejercer mejor el liderazgo es hacerse consciente de sí. Porque haciéndose consciente de sí, por ejemplo, yo soy capaz de escuchar o no escuchar, yo soy capaz de ser empático o no empático, yo soy capaz de ser flexible o no ser flexible. Si se hace esas preguntas y se las toma en serio y se trabaja a sí mismo para ser alguien que escucha más, alguien que es más flexible, alguien que tiene más empatía, que es más compasivo, que es más respetuoso, que tolera el error, la imperfección, Ujú. es una persona que al final, por ese trabajo personal, termina teniendo mayor influencia a que si se va a un taller, ¿cierto? O a una escuela de negocios a hacer un diplomado o una maestría en habilidades directivas. Pues porque usted las puede aprender en la dimensión técnica, pero si eso no se Ujú. trasluce en una transformación en la dimensión personal, eso no tiene el efecto que usted espera. Yo conozco gente que tiene MBAs y son malos jefes. ¿Por qué? Porque son malas personas. Por nada más que eso. Son malas personas. Es decir, son personas que ejercen esa posición en una posición de abuso. O en la posición de la soberbia, o en la posición de la ambición al protagonismo, en la posición de la instrumentalización del otro, en la posición del sobrepasarse en el consentimiento del otro con lo que le es permitido o no por el otro en relación con él. Es decir, alguien que tiene tendencias perversas. Por eso mira que hay una cosa muy interesante en esto. Mira esta definición. El poder es la capacidad que yo tengo de influenciar el comportamiento del otro. La dominación es el consentimiento que yo tengo con esa capacidad que tiene quien me está intentando influenciar. Pero mira esto, la definición de perversión. ¿Quién es un perverso? Perverso es aquel que supera el ámbito del asco, ¿cierto? En el otro sin su consentimiento. Es decir, un perverso es aquel que supera el consentimiento del otro. Es decir, que Ujú. hace una cosa por encima de que el otro consienta o no con él. Eso es un perverso. Entonces hay jefes perversos. ¿Por qué? Porque hay jefes que obligan a que las cosas se hagan pasando por encima del consentimiento del otro, del colaborador. Y ese Ujú. es el líder que tiene ese rasgo perverso, el que generalmente conocemos hoy en la caracterización general contemporánea como el líder narcisista. Un líder que supera los límites, ¿cierto?, del consentimiento, es decir, que supera el límite del pudor o del asco o de la ética del otro. Lo forza a trabajar mal, lo forza a trabajar por encima de sus valores. Ese jefe que forza eso es un jefe que está siendo perverso porque está forzando el consentimiento. Lo tiene que consentir con hacer eso. Pero si yo lo forzo, yo estoy pasando. Y eso pasa mucho en el acoso laboral y pasa mucho en el acoso sexual en el trabajo. Cuando un jefe se sobrepasa, no lee las señales de un hombre o una mujer que le dice, hey jefe, de ese tema no me hable. Hey jefe, yo no quiero discutirlo con usted. Ah, pero como estás de bonita, ¿y a qué hora sales? ¿Y por qué no te dejas llevar? O sea, cuando usted se... Y él le dice, mire, esa conversación no se la tolero, no le autorizo que me hable de esos temas. Y usted aún así sigue, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué es perverso? Porque está forzando el consentimiento, porque está pasando por encima de él. Entonces mira que un ejercicio saludable del poder es aquel en el que yo intento ejercer influencia sobre ti y tú consientes, pero cuando tú no consientes, ya esa influencia entonces pasa de ser una influencia legítima a ser una influencia perversa. Listo, pero entonces tiene que quedar claro que la persona no consiente para Claro. que él sea un perverso, ¿cierto? Porque Claro, si sí. digamos que no fue claro, no sería Sí, como tal un pero perverso para o eso también, o qué. digamos, hay señales, digamos, sutiles, directas, indirectas, Claro, ¿no? A veces claramente, jefe, no me hable de eso, y simplemente a veces, uy, jefe, pero ese... Bueno, volvamos al importante, jefe, lo que le está hablando es de esto. Él tiene que saber que ella le hizo un stop a claro, ese comentario y está hablando de esto otro. O sea, él tiene que haber leído la claro, señal. Lo que total, pasa es que un perverso de esa señal no le importa, él es un cínico. claro, Él no le claro. Pero importa esa también, señal. también puede haber la persona que por miedo a la autoridad no de las Claro, señales que de pronto el eh, perverso sí, o sea, si le hablaran claro, de pronto frenaría de una, pero por miedo de pronto no las claro, dice, pero ¿no? cuando él logra producir ese efecto de inhibición por el miedo, él está ganando la partida como perverso. Claro. Bueno, no, Y buenísimo. eso no le excusa su perversión, por supuesto que no. Claro que no. Sí. ¿Qué otras patologías, ya que hablas del perverso, hay, digamos, en este lado oscuro del poder?
el lado oscuro del poder están, digamos, hay tres patologías reconocidas. Una es el líder narcisista, que es este que estoy diciendo, que es el líder, digamos, que intenta concentrar todo el protagonismo en él, que tiene un cierto cinismo con los otros, que instrumentaliza a los otros, que está, digamos, demasiado afanado por la gloria personal, por brillar él, ¿cierto? Personalmente. Es un jefe que está demasiado enamorado de su propia imagen en el espejo, ¿no? En el espejo del jefe. Ese es el jefe, digamos, que generalmente caracterizamos hoy como el narcisista, que además está muy de moda. Puedes hablar del narcisismo, los psicoanalistas hablamos de una expresión perversa, digamos, del poder o de la estructura de la subjetividad. Está el otro que es el síndrome de Uris, que también digamos, una tendencia a la grandiosidad, ¿cierto? Una cosa, digamos, en la que hay demasiado orgullo personal, ¿cierto? Que ya, digamos, no es alguien que está muy enamorado de sí, sino que, digamos, se muestra demasiado soberbio en relación con el otro, ¿no? Es un poco, digamos, y también es un poco indiferente ante el otro, le cuesta dificultad tener empatía. Y está el síndrome, ¿cierto?, de Napoleón, que es digamos, que ya se cree en sí mismo, digamos, demasiado grande, pero además también tiene una dimensión y es que es excesivamente competitivo. Entonces, cualquiera de esas tres formas, digamos, de ejercer el poder, o demasiado centrado en mi imagen, o demasiado, digamos, orgulloso, prepotente, indiferente, o demasiado competitivo, ¿cierto? Y todo el tiempo queriendo ganar y sobreponerme al otro, imponerme a la fuerza sobre él, son expresiones, digamos, de una forma patológica del poder. Que es importante entender que esto tiene un impacto importante en la salud mental de los trabajadores, sobre todo cuando es así, o en la salud mental de los estudiantes, obviamente también, porque hay también profesores narcisistas, hay investigadores narcisistas, hay jefes narcisistas, hay padres narcisistas también, por supuesto, hay padres, digamos, perversos, ¿cierto? Hay padres que se gozan a sus hijos de manera ilegítima, superando la ley, la prohibición del incesto, como ya lo sabemos, ¿no? El abuso sexual se presenta la mayoría de las veces por una persona muy cercana al niño abusado. Y generalmente, a veces, es uno de los dos padres. El caso del acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo también es una forma, digamos, de manifestación de que hay allí rasgos de patologías del poder por parte, digamos, de un jefe. O en el caso, digamos, de la universidad y de la escuela, también las mujeres se quejan de profesores, digamos, que se sobrepasan en el poder, que tiene un lado oscuro y es un lado abusivo del poder, en el que a veces son narcisistas y a veces, digamos, son más bien perversos digamos, en términos, digamos, de intentar abusar sexualmente de las personas, de las mujeres o de los hombres, y a veces también están, digamos, estos jefes que, sin ser estrictamente perversos, sí tienen un cierto goce con tufillo a perversión, por ejemplo, cuando hacen sufrir a las personas en la tesis, ¿no? Esa satisfacción que tiene un profesor, esa satisfacción ilegítima de ver padecer a una persona haciendo la tesis y no tirarle un salvavidas, no ayudarla, no explicarle, no darle un ejemplo, no asesorarla, es una satisfacción perversa ilegítima por parte de un profesor en el proceso de dirección de tesis. Ok, ¿Sí? Esas son las formas de claro. ejercicio, digamos, del lado oscuro del poder, mi Juan. Millón, y entonces te pregunto, ¿cómo puedo mitigar yo esos efectos patológicos del poder tanto en mí mismo como si alguien los va a ejercer hacia mí? Pues bueno, lo primero es lo que te decía ahora, que es una primera obligación que tiene cualquier persona que ejerza el poder, y es conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, tener un Ujú. ejercicio de introspección, un ejercicio de trabajo personal que yo creo que todo jefe debería tener, ¿no? El problema en Colombia es que los jefes son jefes y nadie los entrena para eso. En Colombia y en general en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un problema y es que para asignar a alguien el jefe, generalmente no se evalúan las competencias para ser jefe, sino que realmente se coloca por accidente o por premura una persona que tiene la competencia técnica. Ah, usted es el mejor soldador, entonces usted ahorita es el jefe de los soldadores. Ah, usted es el mejor contador, entonces usted ahorita es el jefe de los contadores. No, resulta que no, porque una cosa es tener competencia técnica para hacer contabilidad, otra cosa es tener competencia técnica para liderar a otros, para ser jefe de otros. Entonces hay un problema, es que los jefes no tienen entrenamiento. Entonces, como no tienen entrenamiento, pero además los entrenamientos se fundamentan en cosas técnicas, gestionar los problemas, la comunicación asertiva, el problema, digamos, de manejo del tiempo, control de recursos, manejo de la autoridad, solución de conflictos, generalmente se hacen sobre cosas que tienen que ver con cómo usted maneja a los otros, pero casi nunca tiene que ver con cómo usted se maneja a sí mismo, con qué tanto usted se conoce a sí mismo, ¿no? Un poco lo que le recomendaban a Alcibiades. Si quieres gobernar Atenas, tienes que primero gobernarte a ti mismo. Antes de ser líder de otro, antes de ser el jefe de otro, uno debería tener la capacidad de la propia autodirección de sí.
Y eso implica que hay que hacer un trabajo personal de ocuparse de sí, de tomarse en serio sí mismo, decir, bueno, ¿qué me implica a mí ser jefe? ¿Estoy preparado para ser jefe? ¿Tengo habilidades o no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que hace poco me pagó una persona una mentoría personalizada, privada, para que yo le ayudara a desarrollar habilidades para ser jefe, porque iba a ser nombrada como jefe. Ella decía, mire, yo voy a ser nombrada como jefe, pero yo no sé ser jefe. Y yo creo que mi primera responsabilidad es aprender qué es lo que yo voy a enfrentar como jefe. Y le dije, claro. Entonces le hice un acompañamiento personalizado en la que yo le enseñaba las dimensiones técnicas, pero también le hacía preguntas a ella misma. Por ejemplo, para usted, ¿qué significa ser jefe? ¿Qué lugar tiene esto en su vida? ¿Cómo usted llegó aquí? ¿Usted sí deseaba ser jefe? ¿Cuáles cree usted son sus competencias personales que la habilitan para ser jefe? ¿Cuáles creen ustedes son los aspectos aún por mejorar para estar habilitada para ser una mejor jefe mañana de sus compañeros? Entonces mira que yo le hacía era preguntas sobre sí misma, ¿no? Porque, vuelvo y te digo, la posición subjetiva es la que determina la manera como ejercemos el poder. ¿Sí? Si yo soy una persona, por ejemplo, obsesiva o histérica o perversa, eso se traduce en la manera como yo ejerzo el poder. ¿Cierto? Si soy obsesivo, tiendo a controlarlo todo, tiendo a ser más recatado, a ser muy exigente, perfeccionista, demasiado controlador. Quiero tener, digamos, un sigilo con todo, volver el tiempo un espacio, de esta hora a esta hora esto, de esta hora a esta, ¿es cierto? En cambio, si soy histérico, tiendo a ser más abierto, más flexible, permito, digamos, un nivel mayor de caos, hay menos regulación, pero eso lo hago yo porque es que en el fondo yo soy así. Ese soy yo. Entonces, cuando yo ejerzo el poder, pues eso se trasluce inevitablemente, inconscientemente se trasluce en la manera como yo ocupo esa posición e intento influenciar a los otros. Entonces, pero si yo soy perverso, también se refleja. Por eso es muy importante quién es que soy yo como persona para poder saber entonces qué tengo que hacer. Entonces, la primera condición para poder ejercer un cargo y estar, digamos, preparado es ocuparme de mí mismo. Segundo, si obviamente creo que necesito habilidades técnicas para desarrollarme mejor en esa posición, pues ingresar en una formación para desarrollarme en ese sentido, ¿no? Manejar el tiempo, planificar, controlar recursos, tomar decisiones, etcétera. Pues yo ingreso en una formación para eso. Ahora, ¿cómo entonces me prevengo ahí en relación con el abuso del poder? Entonces, la primera es la misma condición, la misma obligación. Conócete a ti mismo. Ven, ¿cómo te relacionas tú con el poder? ¿El poder qué significa para ti? ¿Le tienes miedo a la figura de autoridad? ¿Ese miedo de dónde viene? Ah, es que está reproduciendo, está repitiendo un temor infantil en relación, por ejemplo, a una figura paterna muy autoritaria. Y ahorita entonces, frente a tu jefe, tampoco eres capaz de hablar porque sientes que te abruma, sientes que te dispara, digamos, una angustia que no eres capaz de controlar y tú prefieres huir ante esa situación y no decirle nada. Ah, bueno, entonces ahorita, entonces ocúpate de ti. Ve y resuelve tu historia, ve y, digamos, cierra, digamos, esa situación traumática, elabórala, trasciéndela y ahora entonces sí, colócate en la posición de enfrentar a ese jefe. Y si te toca demandarlo, demándalo. Y si te toca denunciarlo ante recursos humanos, denuncia. Si te toca irte de allí, vete. Pero en todo caso, no permitas eso. Ahora, ¿cómo vas a tener ese empoderamiento? A partir del propio conocimiento de sí. Me encanta. ¿Sí? Sin eso no va a ser posible. Porque mira, uno le puede decir, a mí me ha tocado recibir en mi oficina a personas llorando diciendo, no me aguanto a mi jefe. Y yo digo, claro, no se lo aguanta, pero ese jefe abusa de ella porque esta persona es abusable. Es decir, es una persona que se muestra demasiado vulnerable, demasiado disponible para que pasen por encima de ella sin que ella oponga resistencia. Claro, el otro está gozándosela, es decir, está abusando de ella de una manera, digamos, grandiosa, porque esta persona no le da ninguna señal, ni en la mirada. Mira, es que una vez no necesita ni siquiera decir una mala palabra para que el otro sepa que hay un límite. Uno apenas llega y dice, Claro. ¿usted qué me está queriendo decir? O sea, solamente que tú le interpeles a una persona diciendo, ¿usted qué me está queriendo? Yo le estoy entendiendo bien a usted, ¿usted lo que me está queriendo decir es esto? Y tú lo obligas a que él asuma explícitamente que quiere abusar y él inmediatamente se da cuenta que contigo no puede jugar. Eso Claro, me lo pasó a mí volviste por... consciente. Claro, o sea, si se lo hiciste explícito. ¿Por qué? Porque el Mm. poder de él está en que quede en una dimensión subregistrada, una dimensión implícita, una dimensión sutil. No, cuando tú lo confrontas y dices, ¿usted lo que me quiere decir es esto? Eso. Es Esa que es eso una... era a lo que quería llegar ahorita, porque de pronto yo, o sea, quería ser un poco abogado del diablo, ¿no? Ujú. Como de qué forma hay que hacérselo saber a un jefe que es así. Ah, ¿cómo hacerle? Claro, Entonces, hay que ser asertivo, hay que ser exacto. claro, hay que ser asertivo, hay que tener confianza en sí mismo, hay que tener dignidad, hay que reconocerse como sujeto de derechos. Yo tengo derecho a que usted me respete y tengo Sí, derecho a que si usted no me respeta, lo denuncio.
Primero ante recursos humanos, después ante el comité de convivencia, y si me toca ir hasta el ministerio, lo voy a denunciar. Claro, Y claro, obviamente y al final, aquí puede el as- sonar fácil, pero no, complejo, es ¿no? difícil, claro, pero la dificultad está en que la persona se sienta en la posibilidad íntima de hacerlo. Porque es que este es el truco, Juan. Yo lo puedo decir aquí como un protocolo de una ruta, dispare una ruta de protección ante sí, ante el abuso del poder. Sí, esa ruta es una ruta estándar. Ahora, Claro, vamos a ver si haga las eso y ya. personas, vamos a ver si las personas tienen la posibilidad subjetiva de identificarse y colocarse en el lugar que significa ir a denunciar al jefe. Es que necesitas un cierto empoderamiento para hacerlo. Pero si tú eres Claro, alguien vulnerable, que estás en la posición siempre de que eres el abusado, tú eres la víctima, pues seguramente no vas a ser sí. capaz de activar la ruta. O de pronto ni te has dado cuenta de que eres la No, víctima. O sea, ni lo piensas. Lo claro, padeces y te vas, incluso te autoculpabilizas. Debe ser que yo claro. estoy haciendo algo mal. No, no estás haciendo nada mal. Tú estás bien. El que está mal es el otro. Lo que pasa es que necesitamos que tú te des cuenta, te desidentifiques del lugar, ¿cierto? En el que todo lo que pasa malo es por culpa tuya para poder que digas, no, mentico, aquí hay un límite. Hay unas cosas que me corresponden a mí, pero hay otras que ya no me corresponden a mí y yo estoy en la posibilidad de ejercer mi derecho a defenderme, porque tengo el derecho a ser tratado con respeto. Y porque en últimas, no importa cuál sea la consecuencia, al final si me toca irme de aquí me voy, pero no va a dejar que nadie me pisotee. Que es la posición también. A veces uno tiene que tomar decisiones impopulares, Juan. Hay momentos en los que uno tiene que decir, mire, yo me voy en esta posición y así me toque, así me cueste el trabajo o así me cueste la vida, no lo va a permitir. Pero cuando a ti te bendecido de esa manera, el asunto para el otro es una señal. Dice, no, 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 con ese no se meta, que con ese no es tan fácil. Claro, claro, ahí Mira, busca otro yo de te lo pronto. puedo decir. Cuando yo viví la situación de acoso laboral, a Ujú. mí mis compañeros me decían, no digas nada, quédate callado, pero ¿por qué sos tan peleón? Y yo le decía, pero ¿usted por qué cree que reconocerme como sujeto de derechos y reivindicar una posición en la que no tolero y no va a permitir que nadie pase por encima mío, porque esto es un abuso, es que el peleón soy yo? Imagínate cómo es Ujú. de subordinada, cómo está docilizada la mente de los trabajadores, que mis compañeros, y no solamente mis compañeros, en el mundo en general, los estudios sobre acoso laboral muestran que la mayoría de las veces que alguien denuncia acoso laboral, esa persona se queda sola y que los compañeros terminan siendo opositores de él y criticándolo por ejercer la posición de ser alguien que se reconoce como alguien en la posición de reivindicar derechos. Yo soy un sujeto de derecho y no voy a permitir que me pongan por encima. Ah, pues mira, ¿qué pasó? Mis compañeros me dejaron solo, me dejaron de hablar, me criticaban que yo por qué peleaba. Todo el mundo me decía, pero Johnny, cógela suave, tú pues no te pongas a pelear, hombre. Y yo dije, no, no lo va a permitir, no va a tolerar. Para mí era un desafío Ujú. tener que ser consistente. Si yo todo el tiempo estaba diciendo como profesor que la gente tenía que ser capaz de reconocerse a sí misma como un sujeto digno de derechos, porque mi tesis de doctorado es sobre el reconocimiento y una forma del reconocimiento es también generar una posición de autorrespeto y yo se lo tengo que exigir al sistema institucional para que me lo reconozca como un sujeto de derechos, pues yo no iba a hacer lo contrario, yo tenía que ser consistente. Para mí es importante ser consistente. Entonces yo fui y lo denuncié. Y lo denuncié ante recursos humanos y lo denuncié ante el comité. Y como no me pusieron, lo denuncié ante el ministerio. Ah, al final me echaron. Bueno, pues no me arrepiento de lo hecho. Ya te fuiste en tu ley. Así es. Y todo el mundo me decía, no lo hagas porque te van a echar. Y yo decía, no, no importa. Así lo hagan, lo voy a hacer. Así me echen, lo voy a hacer. Lo terminaron haciendo. No hay ningún problema. Pero yo no me arrepiento de haberme puesto en la posición de ser una persona que exigía respeto, que tenía dignidad. Ujú. ¿Sí? Ah, yo lo hice. Mucha gente me critica y seguramente mucha gente, no, pero es que Johnny te vas a quedar sin trabajo. Y creían que me iba a ir peor. Pues bueno, tengo la mala noticia para eso, que no me dio peor. Siempre caes de pie. Sí, sí, sí. Y es que también al final eso es lo que la gente no tiene confianza. Claro, no es fácil tener Claro, confianza. claro. La Uno gente no se cree va a revelar si uno que cree si que le va a sale de ir allí mal. y entonces no va a conseguir nada más de qué vivir en la vida. No, Juan. Claro, claro, Y tiene que haber una precisamente, autoestima y por eso es firme. que el jefe se aprovecha, porque él sabe que él controla un recurso que es escaso. ¿Cuál? El salario, el puesto de trabajo. Claro, y uno cree que uno está atado. Exactamente. ¿Que no hay más Muchas opciones? veces. Claro, pero esa es la visión limitada que uno tiene. Yo también tuve ese miedo, claro Claro, que sí. A mí también me da claro. miedo que me echaran, hasta que finalmente admití Mm. que, bueno, nada, si me llaman y me van a echar, que me echen.
Sí, pero yo no voy ni un paso atrás. O sea, la dignidad no se tremendo, negocia. tremendo, tremendo. Hay condiciones de condiciones, ¿no? Porque también una Por persona que supuesto. tenga, no sé, 3 hijos, que la pareja no trabaje o cosas así, Sí, claro, son otras instancias. yo entiendo que hay condiciones, Juan, pero si al final siempre te justificas en las condiciones externas, al final puedes tolerar que te abusen. Claro. Porque yo te puedo decir, Sí, ante ese sí, cien por argumento, ciento, cien por te voy a, ciento. O te voy a sea, puede, presentar puede sonar reduccionista, pero es así. O claro, sea, pero sí. también te puedo decir, pero siempre hay más oportunidades, Juan. Claro, claro. O sea, tú tienes que escoger o la vida, ¿cierto? O que te respeten. Y tú dices, no, pues que me respeten. ¿Cómo así que este me va a colocar aquí en la condición de, porque vas a aguantar hambre, entonces vas a tener que soportar el irrespeto? No, nada. Déjeme, yo hoy opto por el respeto y mañana voy a ver cómo resuelvo la vida. Y confío en que lo va a resolver y construye las condiciones y los escenarios para resolverla. Mm. Listo, Pero no, eso lo pues que ya pasa es que más ejemplo que ese no, te no puedes dar. exige es, claro, tener la confianza, tener la posición de dignidad, tener la fuerza en el carácter para decir yo lo encaro. Yo tuve conversaciones muy difíciles con mis jefes, pero no me Ujú. arrepiento. Tenía que decirle lo que les dije. Aprendí, claro. Tomé Ok. decisiones y bueno, asumí consecuencias. Que esa es una posición ética también, Juan. Uno tiene derecho a decir lo que quiere, pero también tiene que asumir las consecuencias de eso. Yo asumo las consecuencias. Bueno, no tengo nada más que agregar ahí. Sí, sí, sí. Contundente. Sí, sí. Ta. Bueno, Milloni, no, muy bien. Yéndonos por otro lado, ¿qué relación tiene el poder con el éxito? Pues mucha, mira, el poder bien ejercido, la confianza, digamos, en que tú tienes de que puedes tener algún nivel de influencia sobre los demás, te ayuda al éxito, porque el éxito en parte se construye a partir de varias cosas, entre otras cosas, una cosa que Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, decía que era eh, la capacidad de administrar bien tus capitales. Entonces, uno logra más éxito si uno es capaz de administrar mejor su capital cultural, su capital económico, su capital social y un capital que otra autora desarrolló a partir de la teoría de Pierre Bourdieu, que es Catherine Hacking, que se llama el capital erótico. Es decir, el capital de fascinar a las personas, la capacidad de caerle bien a los demás. Entonces, mira una cosa, uno logra el éxito cuando uno tiene dos cosas fundamentales. Una visión de propósito, ¿cierto? Cuando uno tiene algo que le hace sentido a uno, que le da propósito a uno, uno lo tiene claro, y además tiene persistencia, ¿no? Pero esa persistencia también está, esas dos cosas están en el marco de saber administrar bien tu marco de oportunidades. Y tu marco de oportunidades es qué también tú puedes manejar o qué tanto tú te apoyas en el poder que tienes, por ejemplo, de las relaciones sociales o en el poder que tienes, ¿cierto?, de influenciar o determinar tu destino a partir, digamos, de la buena administración de tus competencias, por ejemplo, tus competencias culturales. Yo conozco gente que es muy buena, por ejemplo, hablando inglés y que a partir de administrar bien su capital cultural, que es una segunda lengua, ¿cierto? Fue capaz de llegar muy lejos, hizo un doctorado bien en el extranjero, hizo cosas en la vida o, por ejemplo, se relaciona bien en una segunda lengua y tiene un excelente trabajo mejor que el promedio porque simplemente fue capaz de administrar bien esa capacidad que tenía, esa habilidad que tenía. Digamos, ese capital concentrado un capital cultural concentrado en la habilidad en una segunda lengua. Hay gente que es muy hábil haciendo relaciones. Entonces, ¿qué tanto tú puedes hacer uso de tus relaciones, influenciar en los otros para que los otros, digamos, hagan cosas que tú esperas? Yo, por ejemplo, hay una cosa de la que me siento orgulloso, Juan. Mira, a mí no me da miedo hablarle a grandes autores. A mí no me da miedo hablarle a los psicoanalistas más grandes del momento. Y eso me ha hecho, por ejemplo, que yo publique con Christian Dunker, que es el psicoanalista más famoso en Brasil, o que publique con eh, Néstor Braustein, ¿cierto? Que murió hace pocos años y publiqué varias veces con él. Mi último libro sobre psicoanálisis y espiritualidad está hecho con tres grandes psicoanalistas del mundo. Néstor Braustein, Christian Dunker y Cías Cofaré. Y a los tres lo único que hice fue tener la capacidad de decirles, venga, vea, yo quiero hacer un libro sobre espiritualidad, ¿usted tiene algo para que publiquemos juntos? Y todos me dijeron, sí, claro, vea, y tenga eso, y me mandaron un libro y hice un libro Es que con es... los tres psicoanalistas más importantes en el momento para un sector de la comunidad psicoanalítica. Son personas muy famosas. Néstor Braus tiene famosísimo, ¿cierto?
Christian Dunker es recontra famoso en Brasil y Sia Escobar es famoso como un psicoanalista, es francés, ¿cierto? Y conocido en América Latina también, ha venido a Colombia, por ejemplo, a dictar conferencias, etcétera. Y es que es Y ese impresionante. es capital Perdón social. que, ajá, y perdón que te interrumpa, pero es que me parece impresionante a veces lo fácil que puede llegar a ser concretar ese tipo de proyectos así con personas impresionantes solo si uno se da el permiso de hacerlo. Obviamente, Exacto. uno tiene que tener algo para poner sobre la mesa, porque no es solo de permitirse hacérselo y pues proponer cualquier huevonada, pero si uno solo se da ese permiso, es impresionante. Claro. Y ahora te voy a contar un segundo ejemplo. Mira, aquí está atrás Ujú. el libro que les estoy mostrando que está recién publicado. Sí. Espiritualidad, Psicología, Terapia Integrativa y Sanación. En ese libro hay la publicación de una entrevista hecha a un parapsicólogo súper importante en París, Hubert Larcher. Un Y es el, parapsicólogo, sí, un ¿cómo es eso? parapsicólogo, una persona especializada en parapsicología. Lo que pasa es que nosotros tenemos como psicólogos y científicos sociales una visión muy negativa, pero además desinformada, infundada de la parapsicología. La parapsicología es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos extrasensoriales, de estudiar científicamente los fenómenos extrasensoriales. Para los que no lo sepan, la parapsicología hay una cosa que se llama parapsicología experimental, es decir, la parapsicología que se encarga de demostrar los fenómenos extrasensoriales como la clarividencia, la canalización, la meditación, la mediunidad, el poder de la oración, etcétera, la telequinesis, la precognición, la clarividencia, etcétera, a partir, digamos, de ejercicios de investigación experimental, es decir, a partir de lo que la gente llama el método científico, que ya sabes que no es el método científico, no, un método científico que se llama lógica hipotético-deductiva y un diseño experimental, que es una manera particular de recolectar datos empíricos. Lo tengo clarísimo. Ese método se usa para investigar científicamente los fenómenos que llamamos espirituales o los fenómenos que también se llaman transpersonales o paranormales o que algunos llaman habilidades ampliadas, ¿cierto? Capacidades ampliadas o que algunos llaman habilidades, ¿cierto? O dones esotéricos. Bueno, pues te voy a contar, mira, me acaba de llegar mi amigo Juan, este libro se llama Magia Real, la sabiduría antigua, la ciencia moderna y los poderes secretos del universo, que es de un doctor en psicología e ingeniero químico que se llama Dean Radin. Dean Radin publicó este libro y acaba de publicar su segunda versión de este libro, que es La ciencia de la magia. Y en ese libro, Dean Radin muestra experimentalmente cómo hay datos empíricos que muestran, por ejemplo, la capacidad de entender la influencia de la mente sobre la materia. Es decir, la capacidad de la intención o la capacidad de la oración. La oración tiene efectos reales. Te voy a contar nada más un ejemplo, Juan. Un cardiólogo puso a un grupo de personas que se han recuperado de una cirugía cardiovascular y las dividió en dos grupos. A un grupo por el que les entregaba a unas personas para que oraran por ellas y a otro grupo al que no le entregaba a nadie. Y los miró después en la rehabilitación. Y resulta que las personas por las que se oró y se sabían el nombre de la persona que estaban orando, aunque el que estaba recuperando no sabía que oraban por él, ni quién estaba orando por él, una persona sí estaba orando por él, oró durante un tiempo, como 40 días, y después se dieron cuenta que había una diferencia significativa en la forma de recuperación de las personas que habían orado en comparación con las que no habían orado. Vea, pues. Eso es un ejercicio experimental, una prueba experimental en la que se puede mostrar que hay magia, es decir, que hay capacidad de que la mente afecte a la materia. Ujú. Que solamente que yo rece por alguien o que yo ore por alguien o que yo a alguien le mande buenos pensamientos tiene un efecto sobre esa persona en la realidad material, por ejemplo, de su cuerpo en la recuperación. Necesitaron menos medicina, recuperaron más rápido, menos intervenciones, ¿cierto? Un éxito mayor en la recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Que ese parapsicólogo o esa parapsicología ha sido estudiada, tiene más de 100 años de ser estudiada en universidades, por ejemplo, como la Universidad de Duke en Estados Unidos, o en el Instituto Metapsíquico de París, donde Hubert Larcher fue el director durante más de 25 años. Hubert Larcher entonces era un parapsicólogo y resulta que yo vi la entrevista a él, una entrevista muy interesante, y la publicó una investigadora suiza muy importante en el campo de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Se llama Evelyn Elsaser. Ah, pues Juan, de las últimas cosas que yo hice en EAFI antes de irme fue escribirle un correo a Evelyn Elsaser y decirle, profesora Evelyn Elsaser, la saluda el profesor Jeremy Orejuela, yo soy doctor en ciencias de la Universidad de Sao Paulo, estoy haciendo un libro sobre espiritualidad y yo vi una entrevista suya muy interesante, pero está en francés. ¿Usted me autoriza a publicarla en español en el siguiente libro que va a publicar? Y ella me dijo, Ajá.
Claro, Johnny, con mucho gusto. Me contestó feliz, contenta. Claro, por supuesto, Johnny, no nos conocemos, pero adelante, publica la entrevista. Solo pídele permiso ¿Verdad? al profesor René Ebrard, que es el que la tradujo y la estableció y la publicó en el Instituto Metafísico de París, eh, para que te autorice él también, pero por supuesto que sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Eso es tener poder personal. Si tu poder personal te hace tener la confianza, te hace tener la audacia, te hace tener, digamos, la disposición a ver oportunidades y capitalizarlas, ese poder personal asociado a tu capital intelectual, tu capital social, tu capital cultural, tu capital erótico, ¿cierto? Hace que entonces, por supuesto, el poder esté relacionado con el éxito. Si tú tienes más poder, Claro. tienes más posibilidades de ser exitoso. ¿Qué es el éxito? El éxito es la realización progresiva de un propósito. Por ejemplo, mi propósito ha sido la investigación, mi propósito ha sido la escritura, mi propósito ha sido la formación, mi propósito hoy es la divulgación científica. Entonces, ¿qué hago? Pues si ese es mi propósito, yo lo voy logrando poco a poco. Entonces yo voy usando mis poderes. El poder que yo tengo personal, mi poder, por ejemplo, asociado, mi poder personal es la capacidad que yo tengo de hablarle a alguien de tal manera que el otro se siente que me quiere decir que sí, por como yo lo trato, como yo le escribo, como yo lo respeto, como yo le muestro signos de respeto y lo distingo, ¿cierto? El otro me dice, claro, profesor, publique mi entrevista. Ella está esperando que le llegue el libro. Claro. Ya Y como tú te sientes contigo mismo, ¿no? claramente, y yo me siento, digamos, yo soy arriesgado. En la dimensión intelectual yo soy arriesgado. Mucha gente debe estar diciendo, Juan, Johnny enloqueció, él no era un clínico del trabajo, ahora habla de espiritualidad, ahora saca un libro Sí, ahora solo sí, pseudociencia, ese ese man. No, ahora está dedicado a la joder. pseudociencia, a todo lo cuántico, se enloqueció. Y yo digo, pues sí, posiblemente para esa persona es muy difícil Desde ese entenderlo. paradigma Desde se esa visión enloqueció. es posible que él me interprete así. Yo digo, pues yo no lo culpo. Él no entiende lo que ha pasado a mí. Lo que pasa es que yo nunca he tenido, digamos, temor de cambiar de tema en la vida. Claro. ¿Sí? Yo estaba en lo organizacional, me pasé a la sociología, estaba en el estaba en lo transpersonal, me pasé al psicoanálisis, estaba en el psicoanálisis, me paso, digamos, a la espiritualidad. Tengo esa flexibilidad Sí, no, mira, eso me parece para bacanísimo, movilizarme en esos campos. bacanísimo. Mis Porque colegas son más para seguir rígidos. las reglas, cualquiera, ¿no? Para seguir las Ah, reglas, sí. pues cualquiera. Y, lo Pero que, para brincar y saltar ahí, y, me la, parece una y la nota. innovación no está en seguir las reglas. La innovación está en la audacia para poder quebrarlas ofertando algo distinto, algo diferente que tenga valor y que tenga sentido. Ujú. Entonces, yo no me siento en eso inhibido, yo pago un costo, sí, la gente habla de mí, ¿cierto? Algunos deben estar pensando que me enloquecí, yo los entiendo, no los culpo, pero también tengo otra cosa que me regocija. Hay gente que por el contrario, la mayoría me felicita, me dice, Johnny, estás hablando de espiritualidad, por fin alguien serio está hablando de espiritualidad, yo quiero hablar de eso. Y yo quiero ofrecerle un lugar seguro a la gente que quiera hablar de espiritualidad. Decirle, sí, claro, puede hablar conmigo. Claro. Yo tengo las referencias y yo le puedo mostrar los estudios científicos serios y tengo una experiencia personal para contarle sobre eso que usted, digamos, le podría facilitar, le podría quitar el temor y le podría quitar la inhibición a hablar de ese tema, porque la espiritualidad es una dimensión que nos constituye. ¿Por qué Sí. tenemos que excluirla? Bueno, es espectacular, espectacular eso que cuentas. Quiero hacerte una última pregunta para que cerremos este tema del poder y también para que cerremos esta primera parte del episodio. Porque lo que habíamos hablado al inicio, la conversación da para hablar un buen rato, pero yo creo que es mejor si la dividimos en dos bloques, con eso se vuelve más digerible. Claro que sí. Eh, ¿Cómo el poder puede ser también alguna forma de llenar un vacío? Pues y si estás de acuerdo con eso. Claro que sí. Puede pasar, puede pasar y de hecho es lo que le pasa a la mayoría de los líderes que tienen patologías, ¿no? Las patologías del poder lo que están mostrando es que alguien intenta llenar un vacío personal a partir de un ejercicio abusivo del poder. Es decir, alguien que no tiene suficiente, digamos, confianza en sí mismo y que tiene una tendencia a desbordarse en el propio narcisismo, pues es alguien que está a partir del uso del poder, abusivo del poder, está intentando resolver un problema con la poca confianza que tiene en la imagen de sí, ¿cierto? O sea, un excesivo narcisismo lo que muestra en el fondo es que hay una necesidad. El narcisismo es una estrategia de defensa ante una fragilidad en la propia valoración del yo. Es decir, el narcisismo está mostrando que hay un débil narcisismo saludable, es decir, el narcisismo es la capacidad que tengo yo de tomarme a mí como un objeto de valor.
¿cierto? Ese es el narcisismo saludable. Tomarme a mí mismo como sujeto, como un objeto de valor. Pero cuando yo no me tomo a mí mismo como objeto de valor, yo produzco un efecto, digamos, compensatorio, que es entonces insistir en que los demás me valoran a mí, porque de esa manera, ¿cierto? Yo entonces siento que soy valioso. ¿Pero por qué siento que soy valioso? Porque los demás me están diciendo una cosa que yo no soy capaz de decirme a mí mismo, de la que no estoy convencido, ¿cierto? Eso le pasa al que tiene síndrome de Uris. Él se cree demasiado grandioso, pero es un poco, digamos, un complejo de superioridad que en el fondo está encubriendo un complejo de inferioridad. Debajo de todo complejo de superioridad hay un complejo de inferioridad. Es una estrategia compensatoria. Entonces, claro que sí, hay quienes usan el poder para tapar sus vacíos, hay quienes usan el poder para no tener que reconocer que, por ejemplo, no se sienten seguros, no se sienten amados, entonces quieren forzar o se sienten frágiles, entonces quieren impostar la figura de alguien fuerte y dominante cuando realmente lo que se sienten es inseguros, vulnerables, desamparados. Entonces sí, quienes tienen, digamos, patologías del poder, quienes hacen un uso abusivo del poder, generalmente están compensando con poder un vacío personal. Así es. Ok, no, súper claro, mi Johnny. Entonces, a modo de cierre, pues al menos lo que me queda a mí es que lo más importante, tanto para ejercer el poder como para que no le ejerzan a uno un poder patológico y demás, es uno conocerse a sí mismo y haber trabajado en su ser. Claro, sí, correcto. El antídoto al abuso del poder es la conciencia. Entre tú más consciente seas de ti, más consciente seas de tu historia, más consciente seas de dónde estás, más consciente seas de quién es tu jefe y de cómo se porta él y cómo lo sepas leer. Entre tú más suspicaz, más, digamos, hábil, más clínico seas en términos de saber leer tu posición y tus circunstancias, ¿cierto? Más te proteges ante la posición del abuso del otro. Y para ser más clínico, tú necesitas ser más consciente. La conciencia es el antídoto del sufrimiento. Listo. Buenísimo, buenísimo. Y creo que ya abres camino para el siguiente tema que vamos a estar hablando en la segunda parte de este capítulo, donde ya vamos a entrar en terreno más rocoso, que es pues terreno cuántico, ¿no? El otro paradigma donde algunos ahora les encanta que estés entrando más por ese lado, otros te critican y bueno, toda la polémica que pues supongo que está muy bienvenida, ¿no? Son las Ah, consecuencias por de supuesto esas que sí. decisiones. No me asusta, Juan. Estoy acostumbrado a ella y por el contrario la comprendo. Yo no los juzgo. Pues si los otros no lo entienden, pues porque no me han preguntado, porque no han hablado conmigo, pues seguramente se hace una imagen, ¿cierto? De lo que ellos pueden con la imagen, con las informaciones parciales que tienen de mí y con su propio marco de referencia y de prejuicios. ¿Qué les puedo decir? Nada, pues los entiendo. No me escuchen. Si les incomoda mucho, no me escuchen para que no se pronuncien mucho Claro. el ceño, pero pues igual también me pueden escuchar y si se quieren incomodar con lo que escuchan, pues problema de ellos. No estoy aquí para juzgarlos, pero tampoco para salvarlos. Sencillito. Bueno, mi Sí. Johnny, muchas gracias por este espacio. Recuérdame tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Claro que sí, mira, mis redes sociales son @JohnnyOrejuela _ en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Y recuerden que tengo un nuevo emprendimiento que es Entre Ciencia y Dioses Podcast en Apple Podcast y en Spotify. Listo, buenísimo. Igual ahí está la segunda parte del episodio para que sigamos ahí hablando miércoles. Entonces, bueno, hasta la vista. Bye bye. Bye bye.